Ahí está grabando ya. Perfecto. Dame un segundito que estoy viendo la vista del moderador y ahí sí. ¿Funcionó? Oh, chaval, empezamos de nuevo. Por el problema otra vez. Dame un segundito. ¿Qué funcionó? Yo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya empecé. Tengo estamos listos. Muy bien. Ya. Entonces vamos a continuar un poquito con las clases del jueves pasado. Vamos a ir un poco lo que de alguna forma de la parte interna del equipo de ordeña y vamos a ir un poco más hacia lo que es la sala de ordeña y las construcciones y entender también algunas cosas con respecto a cómo se van diseñando, se van definiendo los tipos de sala de ordeña y en qué cosas fijarse cuando pueden hacer algún tipo de visita a terreno. Más tardecito les voy a mostrar en todo caso una página web que es bien interesante porque, bueno, si a alguno le interesa, en fondo pueden usarla, pueden entrar y pueden ver y de alguna forma van viendo un poquito, entre comillas, en vivo cierto tipo de instalaciones y se pueden entender un poco mejor. Yo sé que esto lo hemos hablado la vez pasada, ¿no es cierto? No es tan fácil entender que tienen como muy buena capacidad de imaginación de repente para ver esta cosa en la teoría, digamos, y para siempre puede ser algo más de práctica. Esta presentación tiene varios videos. Los videos, como dije otra vez, no siempre se ven muy bien. Vamos a ver, por eso yo tengo acá mi teléfono al lado para poder ver, siempre tiene un pequeño retraso. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Y la idea de los videos, obviamente, es que se puedan dar ciertas imágenes o cierta información un poquito más clara. Si se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que vimos la semana pasada. Un poquitito que no pasa. Ahí sí pasó. Ya, si se acuerdan un poquito la semana pasada, y en el fondo cuando hablábamos del rol del médico veterinario, vimos, ¿no es cierto?, estos 3 puntos, pero yo les remarqué el tercer punto, que es el por qué, de alguna manera, tenemos que tener una preparación, una formación, al menos una idea de cómo se llama, de lo que tiene que ver con las salas de ordeña. Y era el tercer punto que tenía que ver, que teníamos de alguna manera que la obligación de manejar ciertos conceptos de bienestar animal, que obviamente Enrique algo les mencionó la semana pasada, más bien él habló de bienestar animal, tal vez un poco más enfocado a lo que es el equipo ordeña, pero obviamente hay otros conceptos de bienestar animal que tienen que ver con el entorno y donde están las vacas, ¿no es cierto? Y el bienestar humano en el proceso de extracción de leche. Normalmente una sala de ordeña no siempre es el lugar más cómodo para sacar leche, muchas veces son construcciones muy antiguas, son construcciones oscuras, son frías, etcétera. Por lo tanto, también hay que preocuparse obviamente de que la gente esté bien, que los animales estén bien, y una buena sala de ordeña bien definida, con tiempos de operación normales, digamos, hace que efectivamente podamos tener una cosecha de leche de mejor calidad y de mejor manera para todos. ¿Ya? Siempre me gusta partir mostrando, esta es la, ¿cómo se llama? Esta es la empresa en la cual yo trabajo, el fondo que es de Laval. Aquí está la casa matriz. Lo entretenido de esto es que nosotros acá tenemos, al frente de la casa matriz tenemos, esto está en Suecia, está al lado de Estocolmo, en Tumba, y al frente de la casa matriz nosotros tenemos un campo de 350 hectáreas más o menos, y tenemos 3 establos, 3 lecherías metidas en el mismo campo, lo cual nos permite de alguna forma ir comparando y viendo cómo se van comportando los animales, la gente, o ir probando las nuevas tecnologías que vamos desarrollando. Acá, después de encontrar una foto interna, tenemos lo que llamamos el Big Barn, que es una lechería, es la sala de ordeño con la cual partió este campo, que es una sala que es súper particular, y porque la verdad es que poco se usa hoy día, y acá no se usa nada en Chile, pero creo que es interesante que la vean, para que vean también sistemas de ordeña que tal vez no van a encontrar nunca acá, pero sí van a encontrar en otro tipo de países. Esta es la lechería robótica, está acá al lado, que es la más nueva, ¿no es cierto? Y acá tenemos una lechería convencional, de la cual no les voy a mostrar las fotos internas, porque la lechería convencional se usa fundamentalmente para hacer los testeos de equipos. Por lo tanto, la verdad es que yo tampoco la conozco, nunca la he visto, pero vamos a ver inmediatamente a lo que nos referimos con lechería convencional, que por eso es la C, ¿no es cierto? O la lechería robótica o sistema voluntario, que es lo que vamos a ver durante la tarde probablemente. Bien. Si nosotros vamos al Big Barn, ¿no es cierto? Ese que decía el sistema de ordeño tipo establo, que se llamaba. Y aquí lo que ustedes pueden ver en esta foto
son que tenemos un establo, ¿cierto? Una estabulación, y las vacas, cada una de ellas, está amarrada en un puesto de ordeña. Ellas duermen acá, ¿no es cierto? Se alojan, se echan, ¿no es cierto? Y lo que voy haciendo yo es que el equipo de ordeña lo voy traspasando entre vaca y vaca y voy recorriendo el galpón completo hasta ordeñar las vacas, ¿no es cierto? 1, 2, 3 veces al día, depende del sistema de producción que tengan. Esta sala de ordeña, la verdad que aquí existió, digamos, de este tipo, este formato, ¿no es cierto? Que tipo establo, que se llama. Hoy día no existe, no hay ninguna, yo no conozco ninguna, pero me tocó ver más de alguna, y obviamente tiene ciertas características particulares donde tiene un requerimiento de mano de obra bastante importante y un sistema, ¿no es cierto?, donde tengo las vacas bastante, ¿cómo se llama? Bueno, en cada una en su cubículo y sin muchas posibilidades ¿cómo se llama?, de moverse de ahí, aunque obviamente por regulaciones de bienestar animal, hoy día eso es obligatorio y obviamente las vacas sí, efectivamente salen de ahí a comer la ración total mezclada, o en algunos casos, sobre todo en Suecia especialmente, primavera y verano, las vacas salen a pastorear, digamos, que es parte de las regulaciones. Pero este es un tipo de sala como característico que hoy día lo vemos fundamentalmente en Europa del Este, se ven algunas instalaciones de estas características, y en los países nórdicos. Y después, ¿no es cierto?, tienen la lechería, que es la lechería robótica, bueno, esta parte de afuera, ¿no es cierto?, y aquí lechería robótica en un sistema estabulado, donde básicamente tenemos las vacas confinadas en sus respectivos cubículos, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Y acá nos alcanzan a ver, están los dos, hay dos robots, entonces las vacas de fondo vienen desde los sistemas de alojamiento, vienen directamente a ordeñarse a los robots en forma voluntaria, y un concepto que vamos a ver un poquito más tarde. ¿Ya? Entonces, entrando más de lleno, ¿no es cierto?, en lo que significa la planificación de un centro de ordeño. Y aquí, de alguna manera, no sé si el rol de todos los médicos veterinarios, yo insisto, en el fondo yo creo que es un poco lo que tenemos que saber para que de alguna manera podamos orientar a los productores cuando ellos quieren alguna instalación. Y eso es lo que hacemos nosotros, básicamente. En el fondo, nosotros lo que hacemos, como proveemos del equipo de ordeña, nosotros trabajamos en todos los conceptos de diseño, desarrollo, de cuál es la sala de ordeño más adecuada para ese productor, en base a una serie de características que vamos a ver enseguida. Entonces, cuando uno planifica una sala de ordeño, uno tiene que tomar en consideración varios factores que insisto que lo vamos a ver ahora, para que posteriormente nosotros tengamos un centro de ordeño tal cual como el que podemos ver acá, ¿no es cierto?, con una sala de tipo rotativo, ¿no? Con todas sus salas respectivas de máquina, el sistema, ¿no es cierto?, los patios de espera y las conexiones que tenemos o a los potreros o a los patios de alimentación, dependiendo sea del caso, ¿ya? Y lo primero, ¿no es cierto? Ay, perdón, algo pasó aquí. Espera un segundito que se quedó pegado la pantalla. Se pegó. Está súper pegada. Sí, Yo veo que ustedes están viendo todavía la sala de ordeña, yo aquí veo en blanco. sí, no, vemos el sector de ordeña. No, tal vez comentar de que en relación a ese sistema de sala de establo, yo recuerdo haberla visto en alguna de las salas que tenía la familia Stolzenbach en Los Muermos. Exactamente. Ellos Sí, tenían sistema de establo. sí, tal cual. Solo de que reiniciar un poquito, ¿no? Yeah. Está súper pegado. Entonces voy a dejar de compartir un poquito. Yeah, voy a pausarla. Mira, ok. Y ahora te aparece compartido. Tú querías que colocara la foto del Claro. extension, ¿no? Claro, porque para eso, para mostrarles dónde van las líneas, para que se imaginen cómo va avanzando el... Esta sala, bueno, lo que pasa es que, esta sala es, en el fondo, puede ser por ordeña un carrito, podría ser eventualmente ir atrás con un carrito portátil, moviéndonos, ¿cierto?, para ordeñando las vacas, o en este caso, que ya son mucho más modernas, la línea de leche es la línea que llamamos línea alta. De hecho, yo la otra vez les hablé de líneas bajas, de líneas medias, nunca hablo de líneas altas, porque como ya no tenemos,
pero el fondo de línea alta, el fondo que está a esta altura, entonces el equipo va una persona con el equipo ordeña y se va conectando. Hasta aquí tiene unos sistemas de conexión, se conectan y ordeñan la vaca. Entonces por aquí va la línea que van en altura, ¿de acuerdo? Y esta línea de leche es la que lleva la leche, ¿no es cierto?, hasta la unidad final, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos, que está en la pieza de leche al otro costado. ¿Ya? Yeah. Entonces, retomando, y ojalá que sean pequeños, entonces hablamos de la... Y bueno, y ahí una de las primeras cosas que uno siempre tiene que, ¿no es cierto?, de las cosas que uno va viendo, efectivamente, primero es dónde estoy situado o qué tipo de sistema yo quiero utilizar, o sea, en qué sistema de producción estoy, de alguna manera, porque eso también me va a influir de una forma u otra en qué tipo de sala de ordeña yo voy a querer. Ya sea, ¿no es cierto?, puede ser un sistema tipo confinamiento, donde tengo las vacas estabuladas en patios de alimentación, donde yo perfectamente puedo ordeñar las 24 horas al día, porque tengo las vacas que las voy sacando del patio a las respectivas salas de ordeña, o tengo un sistema tipo pastoril, como los que tenemos aquí en el sur de Chile, donde en el fondo yo voy a propender siempre a que mi proceso de ordeña sea lo más corto posible, de tal manera de que yo tengo que traer mis vacas del potrero a la sala de espera para ser ordeñadas, ¿no es cierto? Y no tengan que estar tanto tiempo esperando. Por lo tanto, aquí lo que proponemos de alguna forma es que los sistemas pastoriles, las vacas no estén más de una hora en el patio de espera. Yo, depende del tamaño del grupo, traerlo por grupo, pero también es un tema, porque si tengo un grupo muy grande, obviamente significa que tengo que tener una sala muy grande también. Total, por ende, tenemos que ir balanceando de una forma u otra de acuerdo a los sistemas de producción que vamos a tener. ¿Ya? Y lo vamos a ir contando un poquito más con respecto a las salas. Para que no se olviden, seguramente este dato lo vieron, estos son los datos del consorcio lechero con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es recepción de leche del país. Siempre me gusta tocar el tema porque, bueno, así como les dije que las salas tipo establo ya no existían en Chile, también de alguna forma, para que tengamos claro, ¿no es cierto?, que fundamentalmente la leche la producimos en el sur de Chile, fundamentalmente sistemas pastoriles, siempre como la fotito que se ve acá, sistemas de producción bastante más extensivos, pero con algunos componentes más de intensificación últimamente, se los voy a mencionar también, y la zona central se produce el 14% de la leche. Hoy día tenemos 157 productores en la zona central y un poco más de 2.000 productores en la zona sur. Por lo tanto, efectivamente nosotros, claro, orientamos muy fuertemente todo lo que son los tipos de sala, y por eso aquí las salas de alguna forma han ido homogenizándose, y hoy día prácticamente tenemos 1, 2, máximo 3 modelos, y no 8 como los que les voy a mostrar. Entonces, en fondo aquí es bastante más simple acotar la asesoría a un cierto tipo de sala, de acuerdo un poquito al sistema de producción que hoy día tenemos, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, porque les decía el tema de la zona sur, pero en la zona sur efectivamente es que es un sistema extensivo, pastoril, vacas fundamentalmente alimentadas en pradera, pero a mí nosotros también obviamente nos pega, igual que en todas partes, el cambio climático. Estamos con serios problemas de sequía en verano, en invierno acá todavía llueve mucho, por lo tanto es bastante difícil de manejar un rebaño en el potrero en el invierno. Por ende, ¿no es cierto?, hemos ido de alguna forma también intensificando un poco el sistema, y yo creo que estamos tendiendo, y eso es bien de ahora, a tener sistemas que vayan un poquito mixtos, en fondo, con una parte de los animales en pastoreo y otro porcentaje de animales en confinamiento, sobre todo en las épocas de invierno. Esta fue una tendencia súper fuerte hace 20 años atrás. La doctora se va a acordar porque teníamos un asesor que venía de Estados Unidos, era Bill Bickert, y nos hablaba mucho, ¿no es cierto?, de lo que era estabulación. Y hicimos bastantes patios de alimentación en el sur de Chile, de muy buenas características desde el punto de vista del diseño, pero eso empezó a cambiar. Cuando empezó el precio de leche a caer, la gente obviamente tuvo que empezar a tender a tener sistemas mucho más extensivos, de costos de producción mucho más baratos. Y hoy día tenía un poquito de vuelta en eso, y creo que vamos a tender un poquito a tener sistemas más bien mezclados. Sí. Entonces, ¿tú querías comentar algo? Ah, sí, claro, yo recuerdo que, bueno, Bickert tuvo un impacto muy importante en general en todo lo que es en todo lo que es la construcción y las unidades de lo que significa cubículos, stalls, que lo van a ver la próxima semana con el doctor Duchens. Él marcó una diferencia en relación a eso, y recuerdo que cuando él vino,
Claro, la influencia fue grande y el doctor Elkers, él construyó un patio de alimentación increíble y con cubículos tipo Vickers, pero era fantástico, eso debe haber sido por allá por el año 94, 95. Eso fue el 93, para ser exacto, sí. ¿Viste? Sí. Claro. Bueno, el doctor Vickers falleció no hace mucho tiempo atrás. Y yo tuve la oportunidad de encontrármelo acá en Estados Unidos un día que estaba, cuando yo estaba estudiando, y vino a dar unas charlas en relación justamente al manejo de la arena en en los sistemas de cubículo que usan la cama de arena, cómo prevenir que todo el sistema se atorara con arena, y me lo encontré y me acerqué, me dijo muy bien, así que salimos de la sala y estuvimos conversando largo y tendido fuera de la... Y él se acordaba mucho, bueno, él vino 2 veces a Chile a esas reuniones y se acordaba muy bien de todos nosotros, así es que la Pero impresión... influyó mucho, muchísimo, sí. Influyó en todo lo que es tema de construcciones. Han cambiado muchas cosas hoy día. Sí. Cuando, pero él ya tenía un concepto súper claro y que montaba obviamente todo lo que tenía que ver con bienestar animal, la vaca cómoda, claro. Y que en el fondo finalmente una vaca con buen bienestar también es una vaca mucho más productiva. Ya, claro. Ya, okay. Eso. Entonces, ahora, no sé si me quedé pegado o no. No, ahí está. Ya. ¿Cuál es la mejor opción? ¿No es cierto? Y aquí nos empezamos a preguntar y aquí vamos a empezar, ¿no es cierto?, a meter un poquito en el concepto para ver qué cosa se puede, de qué manera uno puede ir decidiendo qué tipo de sala hacer. Primero, ¿no es cierto? Y aquí están los 3 grandes grupos de sala que podríamos hablar hoy día. Uno, son las salas de tipo convencional, que son estáticas, cuando cuando son las salas tipo pino pescado, paralela, etcétera. En el fondo, a diferencia, ¿no es cierto?, de las salas convencionales tipo móviles, ¿ya?, que son fundamentalmente los carruseles o las salas rotativas, ¿no es cierto?, que la vaca va girando arriba de la plataforma y ahí en ese momento se va ordeñando. Vamos a entrar bastante más en detalle. Y en tercer lugar, que es un concepto bastante, ¿no es cierto?, que se ha ido introduciendo con mucha fuerza. Bueno, ya la verdad es que ya tiene casi 20, 25 años, pero en los últimos años ha tomado una fuerza muy grande, que son los sistemas de ordeño robotizado, donde no tenemos, ¿no es cierto?, la interferencia, ¿no es cierto?, de un operario, de un ordeñador, y esto se hace en un proceso que se hace totalmente solo, totalmente automático, el movimiento de las vacas y la ordeña, etcétera. Y bueno, obviamente ya hablaremos de eso, pero tiene que ver mucho con el tema fundamentalmente de escasez de mano de obra. Entonces, tenemos estos 3 conceptos, cuando las salas convencionales estáticas, las convencionales móviles y las salas de tipo rotativa o, ¿cómo se llama? Discúlpenme, sistemas automáticos de ordeña. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es, en fondo, como concepto súper general y ser bien específico? La sala de ordeña es un centro de obtención de leche. Es así de básico. Puede sonar súper absurdo, pero no es tan absurdo, porque por mucho tiempo, yo creo que es algo que está bastante radicado hoy día, pero igual lo pueden ver, la sala de ordeña también se usaba para inseminar, para hacer tratamiento, para hacer manejo de las vacas, y obviamente no es el mejor lugar. La vaca asocia en la sala de ordeño, y cuando una vaca entra a una sala de ordeña es porque el fondo viene tranquila y quieren el fondo que le cosechen su leche. Entonces, si yo les doy ciertas condiciones adversas a eso, por supuesto, no va a ser el lugar donde la vaca va a querer echar muy amigablemente y tampoco donde va a querer dar su leche. Por lo tanto, fundamentalmente es el centro de obtención de leche, y eventualmente, dependiendo del sistema de producción, que ahí también tenemos cambios importantes, cuando tenemos un sistema pastoril con un sistema confinamiento, y también hay sistemas que se mezclan un poquitito, es el lugar donde yo suministro el concentrado, donde yo suplemento la ración de esas vacas, ¿cierto? Como tengo estas vacas pastoreando afuera, ¿no es cierto?, donde yo les doy un concentrado más rico en energía, sobre todo fundamentalmente en la sala de ordeña. Aquí, para que ustedes vean, en fondo, esta es una sala que ya tiene varios años, hay en el fondo donde esto es efectivamente la sala línea media, esta es la sala que está acá en Inia Remegue. Es una sala, en este caso, de 20 unidades. Yo les voy contando un poco cuando vean las fotos, aunque podemos entrar en detalle, pero para que la vayan metiéndose el concepto, ¿no es cierto? Esta es una sala línea media de 20 unidades, con fondo tengo 20 vacas ordeñadas de este lado y 20 de este otro lado. Y hablando del tema del concentrado, lo que ustedes ven acá son tolvas
en este sector de acá, son tolvas donde yo coloco concentrado, las vacas van entrando por este portal, ingresan a la sala de ordeña, se identifican, se van colocando cada una en su puesto de ordeña, ¿cierto? Y una vez que están las 20 vacas ingresadas, el sistema automáticamente le va a entregar una cantidad de concentrado de acuerdo a su nivel productivo, ¿ya? Este es un sistema un poquito más avanzado normal, por supuesto, hay sistemas mucho más básicos, donde a lo mejor yo tengo un sistema donde en el fondo le entrego, por ejemplo, no sé, 1 kilo concentrado por vaca, pareja todas, o también puedo tener un sistema manual, donde tengo una persona que va entregándole una cantidad de concentrado a cada una de las vacas de acuerdo a alguna marca o alguna cosa, ¿ya? Pero ese es como el concepto general. Por ende, ¿no es cierto? El objetivo, ¿no es cierto?, fundamental, ¿no es cierto?, de la sala ordeña es tener una correcta cosecha de leche, mantener la calidad de leche, en el fondo y mantener, porque obviamente no la va a mejorar, pero sí la podría eventualmente empeorar, ¿ya? Es que es un equipo que no está en buenas condiciones, y tener un diseño adecuado tanto para los animales como para los operarios, ¿ya? En el fondo, que la vaca entre cómoda, que la vaca tenga luminosidad, que la sala tenga ventilación, que el pozo donde trabaje el operario tenga un tamaño adecuado, tenga una altura adecuada, que el operario trabaje en forma cómoda y trabaje en forma segura, ¿ya? O sea, obviamente en el proceso de ordeña, las vacas van a patear y el fondo o se van a inquietar o se van a mover y la sala tiene que estar preparada para eso. Entonces, ese, ¿no es cierto?, es el objetivo básico que tenemos como sala de ordeña. Oye, al igual que la semana pasada, cuando si alguien quiere hacer una pregunta, no, ni duden en hacerlo, por favor, ¿ya? Para mí es más entretenido que me hagan preguntas en todo caso. Sale más fluido. Entonces, ahora, ¿cómo definimos ¿cómo se llama? Una sala de ordeña? Siempre una sala de ordeña va a depender o va a responder a una estrategia de producción, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tiempo de ordeña. ¿Cuánto tiempo de ordeña, cuántas horas yo quiero que dure ese proceso? Por diversos motivos. Como yo les dije antes, por ejemplo, en pastoreo, yo quiero que las vacas estén la menor cantidad de tiempo posible. En confinamiento me da un poco lo mismo porque yo puedo traer las vacas por lotes pequeños, estén no más de 1 hora en la sala de ordeña y después vuelvan. Y puede ser un proceso perfectamente durante 24 horas, o más bien durante 20 horas, porque hay momentos que la sala tiene que parar, digamos, pero obviamente requiero de una mayor cantidad de gente porque tengo que ir rotando la gente que tengo ahí, en el fondo los ordeñadores. Por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, es, en el fondo, en qué tiempo de ordeña yo quiero ordeñar estas vacas, ¿ya? Tiene que ver con la eficiencia de la mano de obra, cuán productivo van a ser, cuánta gente voy a tener, con la capacidad de inversión, súper importante. Yo puedo querer tener un robot, y nos pasa a cada rato, en el fondo gente que quiere robot por diversos motivos, y vamos a tocarlo con bastante amplitud después, ¿no es cierto? Pero obviamente eso requiere de una inversión mayor, y también tener en el fondo la evaluación de cómo es el retorno económico de esa inversión. Y esto corre para cualquier tipo de sala, digamos, y va a depender mucho del punto de vista de los niveles de producción que tenga, de los niveles de gerenciamiento que tenga, etc. ¿Ya? Cuarto, que es un punto súper importante hoy día. Hoy día se da, ¿no es cierto?, que la información está siendo cada día más relevante. Por lo tanto, a lo mejor mi estrategia de producción es que yo quiero tener muy buena información para tomar muy buenas decisiones de gerenciamiento. Y eso también me lo puede dar un equipo de ordeña más sofisticado, de alguna manera, versus un equipo más básico que no voy a tener ese tipo de información, donde un equipo con gerenciamiento me permite tomar decisiones hoy día. Hoy día los centros de ordeño, en muchos casos, son un gran centro de información que me permite tener un tablero de control y tomar decisiones día a día con respecto a lo que está pasando con mi rebaño, ¿ya? Después tenemos el tema de calidad de leche. Obviamente yo me imagino que en el fondo todo el mundo tiene un objetivo básico, ¿no es cierto?, de producir leche de calidad, ya sea por la pauta de pago, que obviamente influye muchísimo la calidad de mi leche, ¿no es cierto? Pero también sabemos que cuando tengo una calidad de leche o problemas de mastitis, ¿no es cierto?, en un rebaño, voy a tener también menos de producción. Entonces, el objetivo no es solamente la pauta de pago, que a veces se malentiende eso, sino también entender que una mala calidad de leche me va a producir también una merma económica por una baja de producción. El bienestar animal, que lo hemos mencionado varias veces, y el bienestar del personal también es bien importante. No es extraño
que llegue un productor, algún productor lechero, y en el fondo, pensando en que tiene tal vez una sala de 20 años y está encontrándose con problemas con los ordeñadores, que él obviamente le quiera dar muchas mejores condiciones de trabajo a ese operario. Por lo tanto, en el fondo, también hay muchas cosas que se apuntan, en el fondo, a tener bienestar para el personal y que, en el fondo, como decían antes, tenga un pozo de ordeño adecuado, que tenga una altura adecuada, que el piso a lo mejor sea de goma y que tenga muy buenas condiciones. ¿Ya? Y en último lugar, ¿no es cierto?, la alimentación, que también lo mencioné como una cosa bien estratégica. Aquí también se ha estado dando, y ahí hay bastante, hay como dos posiciones bien claras. Hay gente que por ningún motivo da alimentación en sala, porque en fondo se usa, ¿no es cierto?, ración total mezclada, a todas las vacas, una ración más o menos similar, o por grupo, digamos, de acuerdo al grupo, de acuerdo a eso le dan una ración, pensando en su producción de leche objetiva, o en otro caso, ¿no es cierto?, como los sistemas más pastoriles o más extensivos, donde yo les debo una base de alimentación que está en el pastoreo y yo suplemento a nivel con concentrado de raza ordeña. Pero también existe un nivel intermedio, que es impresionante ver, porque en el fondo, como también cuando se empieza a utilizar, también va generando ciertos cambios en las formas de producir leche. Y después se los voy a comentar con un proyecto que tenemos, sobre todo que es de robot, digamos, cómo ellos cambiaron de un sistema TMR a lo que se llama un sistema PMR. ¿Y qué significa eso? Significa que yo alimento en el patio de alimentación una ración base muy parecida para todos los animales, y todo el suplemento concentrado se lo doy en el robot en este caso, o en la sala de ordeña, de acuerdo a su nivel de producción. Por lo tanto, también tiene que depender, también en fondo, el diseño de la sala, o la sala que yo defino, va amarrada a la estrategia de producción que tengo con respecto a la alimentación. Ya sea si quiero dar nada de alimento a la sala, si quiero dar todo el alimento en la sala, o si quiero de alguna forma mezclar ambas cosas. Entonces ahí va cambiando. ¿Ya? Entonces, importante también tener claro, porque son las preguntas normales que salen en una discusión de estas características. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero? En el fondo, la sala de ordeña hay que pensarla para adelante. Hay que pensarla para adelante, porque no es extraño, en el fondo, decir, ¿sabes qué? Que venga alguien, si Felipe quiere una sala para 500 vacas. Fantástico, ya. Una sala de ordeño normalmente se construye para 15, 20 años. Esos son los proyectos normales. Ya se pagan en mucho menos tiempo que eso, pero en el fondo una sala va a durar 20 y tenemos salas que duran 40 también. Pero para eso pensando en un horizonte bastante largo. Entonces, si tengo un productor que me dice, tengo 500 vacas, la pregunta como clásica que uno hace es, ¿cuál es la proyección de crecimiento de esa masa? Porque a lo mejor hoy día tengo 500 vacas y yo voy a definir una sala de ordeña para 500 vacas. Pues, ¿sabes qué? Tú querías ordeñar en tantas horas, entonces te conviene con esta sala de tantas unidades, porque con eso tus 500 vacas vas a trabajar, no sé, 6 horas al día, y con eso es suficiente. Pues la pregunta que siempre hacemos es, ¿tienes posibilidades de que tu campo crezca? O sea, en fondo, comprar el campo al vecino. Hoy día, en un temón gigantesco en el sur de Chile, por lo menos, es el tema del riego. En el fondo, hoy día siempre todo el mundo habla de colocar el fondo del segundo piso al campo. Efectivamente, si yo coloco riego, yo ya me olvido del problema del verano, que donde no tengo una hebra de pasto, y hoy día con riego vemos, ¿no es cierto?, las vacas pastando en enero, febrero y marzo, donde normalmente no tenía absolutamente nada. Entonces, posibilidad de riego también significa que puedo colocar más vacas. Entonces, hay muchos proyectos que hoy día están pensando en una cierta cantidad de vacas, y mucha gente que dice ninguna posibilidad de crecer. Y tengo 5 años después volviendo a decir, ¿sabes qué? Necesito que crezca la sala. En 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, da lo mismo. En el fondo, necesito acortar mis tiempos de ordeña. ¿Qué es lo que hago? Y ahí hay que tenerlo muy bien pensado, porque finalmente o uno dejó preparado el campo, preparada la sala para que crezca después, o hay que ver qué estrategia podemos analizar para que efectivamente él pueda ordeñar su mayor cantidad de vacas. Entonces es un tema que nunca va a ser, siempre hay que ponerlo sobre la mesa. Después están las limitaciones en tiempo de ordeña, lo que les comentaba. Esto va directamente relacionado a la mano de obra. O sea, si yo tengo una mano de obra acotada, no tengo tanta gente que pueda ordeñar, obviamente yo necesito acotar mis tiempos de ordeña a lo que son las jornadas de trabajo. Y hoy día
muchos de los proyectos que se hacen se acotan efectivamente a la jornada de trabajo de 7 horas. Entonces, en el fondo, si yo tengo un equipo de ordeñadores que normalmente lo único que hacen es ordeñar, ¿no es cierto? No hacen otras labores de campo, efectivamente ellos tienen que pensar en 7 horas. Si es un sistema acá en pastoril, ¿no es cierto?, que se ordeña las vacas 2 veces al día, es perfecto, 3 horas y media en la mañana, 3 horas y media en la tarde, ¿ya? Y ya, perfecto. Tengo tantas vacas, X vacas, tengo 3 horas y media, no sé, yo necesito pasar a lo menos, invento, 150 vacas por hora. Y yo, en fondo, yo lo que hago es definir la sala de ordeña de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cota que tengo en tiempo, que es esa limitación de horas de trabajo, porque tengo una X cantidad de ordeñadores. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué es lo que le van a decir hoy día? Todo el mundo, no tengo gente. Todo el mundo va a decir eso, no tengo gente, no encuentro gente, no sé qué hacer por ordeñar, y por tanto hoy día es un tema que efectivamente hay que tenerlo muy claro sobre la mesa, y también, lo que decía un poco antes, cómo yo le doy las condiciones, ¿no es cierto?, a estos operarios, o cuáles son los niveles de tecnificación que le doy a los operarios. Me imagino que Enrique la semana pasada tiene que haber hablado, por ejemplo, de los retiradores automáticos. En el fondo, sistemas de retirado automático después de que la vaca fue ordeñada. Y bueno, obviamente, en el fondo, son elementos que me permiten que el operario, en ese caso, se dedique solamente a colocar la máquina, a preparar la vaca, ¿no es cierto?, y hacer el post-dipping. Y ahí le sacan una labor de campo. Sistemas, por ejemplo, como puertas de separación automática. En el fondo, cuando una vez que las vacas salen de la sala de ordeña, en vez de que el operario salga del pozo y mueva la vaca porque tiene que ser tratada por el veterinario más tarde, hay sistemas de puerta, en el fondo, que dice que esta vaca se mueve al corral, porque al corral de aparte, porque después viene el veterinario y tiene que palparla, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de unificación agregamos? Justamente para hacer la labor, el trabajo, mucho más fácil y tal vez más atractivo para que haya gente que quiera ordeñar, que es un tema, como te decía, bastante complejo hoy día, ¿ya? Esto lo he dicho hartas veces, ¿no es cierto? ¿Vas a dar concentrado a la sala? ¿No vas a dar concentrado a la sala? Es clave. Pueden decir que no, pueden decir que sí, a lo mejor dicen que no, tal vez el día de mañana sí, pero en el fondo es poner las pros y los contras de un sistema y otro, de tal manera, ¿no es cierto?, que el dueño pueda decidir en qué caso a él le conviene. Y un último punto, que no es menor, que es el gusto personal. Podemos orientarlos fuertemente hacia alguna alternativa, pero también hay cosas de gusto. Entonces, nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿sabes qué? Para esta cantidad de vacas, no sé, 400 vacas, yo creo que te conviene colocar una sala de estas características, una sala espina de pescado, tipo estática, qué sé yo, con tales características, y a lo mejor el dueño lo único que quiere es tener una sala rotativa, porque quiere ver a sus vacas girando arriba del carrusel, no tengo idea. Y para entonces, en fondo, ahí también hay un tema de gusto personal de lo que él quiere tener. Hay gente que pone robot porque quiere tener una sala robótica y mostrar una sala robótica, que no tiene tal vez mucho, ¿cómo se llama?, mucha base en para qué me sirve una sala robótica, sino que quiere tener una sala robótica porque quiere ser top tecnológico, punta en tecnología. Entonces, el gusto personal siempre tiene que estar sobre la mesa, ¿ya? Ahora, lo que les decía antes, finalmente, de alguna manera, acá, por lo menos a nivel nuestro, a nivel Chile, siempre ya estamos acotados a una, dos, o sea, diría unas 3 soluciones de todas las que les voy a mostrar, se las voy a mostrar todas las que tenemos, digamos, pero en el fondo, o todas las posibles, pero hoy día básicamente tenemos 3 opciones que son las que se usan de mayor manera. Preguntas, si es que hay alguna. No por ahora. Igual son ¿No? cosas como del gusto del consumidor y cosas Sí, que igual ya hemos visto, que hemos estado viendo como un resumen. Así que perfecto. no por ahora. Sí, es como gusto del consumidor, es verdad, pero también tiene componentes técnicos. Ya. La otra típica cosa, ¿dónde construir? ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, lo que aquí vemos, ¿no es cierto?, un campo que se diseñó, teoría, bueno, fácil, ¿no es cierto?, con el Google Maps o tal vez con drones, qué sé yo, sacar fotos aéreas de los campos. Antes era un poquito más complejo, digamos, había que empezar a caminarse todo el campo para esto. Y uno toma ciertas definiciones. ¿Qué es lo más clásico que ustedes veían antiguamente? Es que la sala de ordeño, que en este caso es la que está acá, está a la orilla del camino. Eso es lo más clásico. Da lo mismo la vaca, si la vaca tenía que caminar de acá
hasta acá no había mucho concepto al respecto, entonces uno se encontraba con la sala de ordeño acá, probablemente la casa del dueño por acá, y la casa del ordeñador es por acá, y sería todo. Bueno, hoy día no, hoy día en el fondo lo primero que tratamos de hacer es evaluar de tal manera que las vacas caminen, tengo un sistema pastoril, que las vacas caminen lo menos posible. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un campo, y está más o menos la delimitación del campo, acá tenemos la sala de ordeña, que está prácticamente en el centro del campo, aquí hay un patio de alimentación, y en el fondo, en este caso, ¿no es cierto?, lo que diseñamos son los caminos, por donde las vacas van a venir, ¿no es cierto?, si vienen de este potrero, o vienen de este otro, o vienen de acá, en el fondo es definir no solamente, o sea, defino el emplazamiento de la sala, el lugar donde lo voy a colocar, ¿no es cierto?, pero también tengo que diseñar cómo yo voy a mover las vacas, y no olvido una cosa, estos caminos, ¿no es cierto?, que tienen que ser de muy buena calidad también. Pues, si voy a hacer caminar la vaca 600, 700 metros, tienen que venir por caminos que sean lo más adecuado posible, ¿ya? En este caso, en este campo, además, aquí está la crianza de tenderos. Profe, ¿Sí? consulta. El donde construir es aplicado a un sistema pastoril intensivo. No necesariamente intensivo. En el fondo, el dónde construir o la posición del lugar, el fondo, o sea, tú ya me dijiste, ¿extensivo o intensivo? Pastoril intensivo. No, ok, no. Mira, en el fondo aquí lo fundamental, cuando estamos hablando de esto extensivo, donde están las vacas, donde tienes las vacas, ¿no es cierto?, en los potreros, es donde nosotros tenemos que ubicar, ¿no es cierto?, la sala en un lugar central, porque las vacas se van a mover lo menos posible. Ya vamos a ver otras características también con respecto a qué fijarse para dónde construir, ¿de acuerdo? Ahora, cuando es un sistema intensivo, y cuando hablamos intensivo, básicamente hablemos de donde ya tengo confinamiento y tengo construcciones, ahí ya me da un poquito lo mismo donde construyo, porque finalmente las vacas van a venir del patio de alimentación directamente a la sala de ordeña, por lo tanto los trayectos son mucho más cortos, a no ser que, porque realmente pueden encontrar en algunos casos donde las salas fueron, o las construcciones fueron cambiando en el tiempo, y tengo la sala en una parte, y a lo mejor el patio de alimentación lo coloco a 300 metros, bueno, obviamente ahí tengo que tener mucho cuidado con el tema de los caminos. Pero cuando hablamos del dónde construir, específicamente en sistemas pastoriles, ¿ya? Sí, hay que buscar siempre un lugar lo más central posible. ¿Ya? Ahora, ¿qué sala construir? ¿Cierto? ¿Qué sala? Y aquí tengo muchos tipos de salas distintas, y esa es un poco las preguntas que van a ir saliendo, ¿no es cierto? En el fondo, que hablamos, ¿cierto?, las salas tipo estáticas, por ejemplo, una sala tipo tándem, lo vamos a ver enseguida, una sala tipo paralela, también estática, aquí tenemos un robot de ordeña, aquí tenemos una rotativa robótica, tenemos una rotativa convencional, y tenemos sala espina de pescado. Entonces, en el fondo, la verdad, como si ustedes se fijan, aquí tenemos 6 modelos macro de sala, y estos se subdividen en otras salas distintas, y ahí vamos a ir viendo cuál es la mejor sala de acuerdo a cada realidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sala de ordeño que vamos a encontrar? Y ahí tenemos 4 grandes grupos, ¿ya? Primero, son las salas con tratamiento individual, ya sean salas frontales o salas tipo tándem o de jaula. Esto lo vamos a ir desarrollando después, ¿ya? Solamente la introducción. Después tenemos las salas con tratamiento grupal, ya sea espinas de pescado o salas tipo paralela. En tercer lugar tenemos las salas rotativas, ordeño interno u ordeño externo. Y después tenemos las salas tipo AMS, que son las salas robotizadas, ya sea tipo box o tipo rotativas robotizadas. ¿Ya? Estos son los 4 grandes grupos de salas de ordeña que hay. Entonces, partamos por el más simple sistema de sala de ordeña, y que tiene que ver con el trato individual. Y acá, si ustedes se fijan, vamos a ver si me entienden el gráfico, ¿no es cierto? Acá lo que vemos, ¿no es cierto?, para que me entiendan el esquema, este es el pozo de ordeña, ¿de acuerdo? Lo que está marcado en gris, y lo que ven acá, en fondo, son 3 jaulas. Jaula 1, jaula 2, jaula 3. ¿Ya? Lo mismo al otro lado. Entonces las vacas entran a la sala de ordeña, y en forma individual, y, disculpen, y se coloca cada una en su jaula. Cuando la vaca esta termina de ordeñarse,
individualmente va a salir de su jaula y se va a ir, ¿no es cierto?, al patio, de vuelta ¿cómo se llama?, al potrero. Entonces, ¿por qué de trato individual? Porque en el fondo no entran todas las vacas juntas, sino que van entrando de a una y van saliendo de a una, ¿ya? Esta sala en general es una sala que tiene muy buen rendimiento por unidad de ordeño, por puesto y por ordeñador. En general hablamos de 9 vacas por puesto por hora, ¿ya? Si tengo 10 jaulas, estamos hablando de una sala de 90 vacas por hora, ¿ya? Para que se vea el concepto un poquito de rendimiento, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente máximo 12 puestos, y cuando digo 12 puestos son 6 por lado, 6 a un lado acá y 6 al otro lado. ¿Por qué? Porque la distancia o el largo que tiene cada jaula es de aproximadamente 2,5 metros. Por ende, si yo crezco más allá de 6 jaulas, estoy hablando de un pozo de 15 metros, ¿ya? Donde tengo un operario, una persona, normalmente, máximo 2, digamos, en el pozo, uno por lado, y lo que voy a tener es que esa persona va a hacer un recorrido muy largo de tiempo durante el ordeño. Entonces va a pasar todo el tiempo caminando, lo cual se va haciendo muy ineficiente y también se va haciendo muy cansador. Por lo tanto, está pensado fundamentalmente para rebaños pequeños a medianos. Hoy en día, les diría que yo me acuerde, deben existir hoy día solamente 2, deben quedar solamente 2 salas de estas características. Una que está muy cerquita acá, muy cerquita de Osorno, que ordeñan 550 vacas y es una locura. Y es una doble 5, tiene 10 unidades, los pobres ordeñadores trabajan todo el día ahí. Y la verdad que no son las mejores condiciones que uno pueda ver, digamos, en la ordeña. Y tenemos también otra, tú lo mencionaste, los Stolzenbach, también a ellos les queda también una sala de esta, tipo jaula, que esa es una sala también doble 5, pero ellos ordeñan 250 vacas, lo cual es un número bastante más aceptable. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, pensando un poquito en el tema de esta concesión, si decimos, si tengo 200 vacas, por lo tanto, si hablamos en una sala doble 5, 90 vacas por hora, tengo más o menos 2 horas y fracción ordeñando, pero son 2 horas y fracción ordeñando de una persona, como decía, que está caminando por mucho tiempo, por lo tanto se hace bastante agotador y bastante cansador. Y otra cosa que tienen estas salas, que lo hace bastante incómodo, es que las salas jaulas, como cada jaula tiene su puerta de entrada y su puerta de salida, también hay mucho movimiento de los operadores. Los operadores que abren una puerta, cierran la puerta, la de adelante, la de atrás, entonces también, aparte de ordeñar, se cansan mucho abriendo y cerrando puertas. Si bien es cierto, eso también se puede automatizar, las que están acá por lo menos no son ninguna de las dos automáticas, por lo tanto la gente trabaja muchísimo. Esta es una sala que está en franca retirada, la verdad, cosas, no solamente en Chile, a nivel mundial, y dado porque los rebaños van creciendo y se va haciendo mucho más, no es una sala como muy amistosa del fondo, del punto de vista operacional. Aquí vamos a ver si vamos con el primer video, a ver si se logra ver, o queda muy pixelado, no lo sé. Vamos, entonces ahí vemos el operario, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que está la vaca totalmente paralela al pozo, tiene muy buena visión de ubre. Ahí la vaca va entrando, va saliendo de su jaula. La puerta se cierra, en este caso la puerta es automática. Y ahí se abrió la puerta de atrás y entró la vaca que se va a ordeñar enseguida. Por lo tanto, entonces el trabajo es sumamente individual, una vaca por vez, ¿no es cierto? Como característica, un poco lo que decían antes, en el fondo la posición de la vaca queda muy bien, o sea, lo que es desde el punto de vista como de calidad de ordeño, de rutina de ordeño, es muy bueno, digamos, porque tengo muy buen acceso a los 4 pezones, a los 4 cuartos, y eso hace, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de calidad de ordeño es muy deseable, ¿ya? ¿Se logra entender? ¿Se logró ver bien el video? Es medio lento, pero es bastante más rápido en vivo, pero... Sí se entiende. ¿Sí? Se logra ver, perfecto. Después, ¿no es cierto?, se encuentran con esta sala, que es la sala, digamos, de primera elección en rebaños súper chiquititos, digamos que son las salas, en este caso son una sala frontal, digamos, y las salas frontales, ¿no es cierto?, donde y tengo un par de unidades de ordeño, y ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tengo un tarro lechero,
una estructura tremendamente simple, muy simple. Esto en el fondo es la sala que miramos al principio de la presentación, la sala tipo establo, lo que yo les mostré en Suecia, pero esto llevado a 2 unidades, ¿ya? Donde tengo la vaca que entra también individualmente, es ordeñada individualmente, y posteriormente cuando termina de ser ordeñada, la vaca sale y se va. Ya sabes, puede salir por el frente, dependiendo del diseño, ¿no es cierto? O puede salir por detrás, ¿ya? Es lo que ustedes normalmente van a ver siempre en rebaños de 15 vacas, más o menos 20 vacas, porque son, en fondo, es un trabajo de operario bastante fuerte, que lo pueden ver en esta foto, ¿no es cierto? Aquí hay una persona ordeñando, fíjense, no veo que no pasa de acá. Yo lo veo acá, ahí sí, ahí apareció. Entonces, fíjense la posición del ordeñador, en este caso, bueno, aquí está en cuclilla, está para colocarlo en el ordeño, por tanto el acceso a la ubre no es tan bueno, es bastante más incómodo, ergonómicamente no es lo más deseado, pero como decía, es como la primera opción de ordeño para pequeños rebaños. O sea, cuando ya paso del ordeño manual al ordeño mecánico, en el fondo es como la primera sala que ustedes pueden normalmente ver. Y acá ven otra foto de una sala bastante más grande. Esta es una sala que tiene 10 unidades. 10 unidades, ¿ya? La vaca va acá, otra vaca va acá, ¿cierto? Y la diferencia es que ustedes, si se fijan, esta sala acá tiene un peldaño de 45 centímetros. Entonces, la vaca tiene que subir este peldaño. La verdad es que no es gran problema que suba el peldaño, la verdad cosa, pero siempre cuando la vaca sale, no puede bajar un peldaño, sino que tiene que bajar a través de una rampa, ¿ya? Y ahí cosa que la bajada sea mucho más suave. ¿Por qué se pensó esta sala de ordeña? Esta sala se pensó en que el operario tuviera una posición de vista a la ubre de mejor calidad, pudiera ver la ubre de mejor manera, pero desafortunadamente, a mi gusto por lo menos, creo que al final termina siendo ergonómicamente no tan deseable. Si ustedes se fijan, no está ordeñando, pero esta es la típica posición de ordeña. En el fondo con la espalda totalmente curvada en 90 grados. Entonces, al final del día, de mi punto de vista, pensando en la espalda del operario, es mejor esta opción, donde me encuclillo y tengo la espalda recta, a esta opción que tengo la espalda en 90 grados. ¿Ya? Entonces, lo que de alguna forma uno piensa que para mejor, tal vez no es tan bueno. Estas salas en general, estas salas también son siempre bien chiquititas, como les decía, particularmente esta sala que se hizo, que también está aquí en el sur de Chile, es una sala que se pensó para 300 vacas, muy barata, muy económica de construir, pero obviamente no cumpliendo los requisitos, requerimientos, por lo menos que hoy día al menos se están pidiendo desde el punto de vista de una buena calidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, en fondo hablamos de las salas de tratamiento individual, que son estas salas tipo frontal, o las salas tipo jaula. ¿Por qué son individuales? Porque cada vaca depende de sí sola, la vaca entra sola, se ordeña, termina y se va. ¿Ya? A diferencia de las salas con tratamiento grupal, ¿ya? Que son por lejos las salas más frecuentes de encontrar, ¿ya? Y que son las salas que hay de 2 tipos, que son las espinas de pescado o las paralelas, pero lo que más van a encontrar siempre son las espinas de pescado a nivel local. Viendo el esquema, ¿no es cierto? Aquí tengo de nuevo el pozo de ordeño, aquí tengo 2 tipos de sala de espina de pescado, las 2 son exactamente iguales desde el punto de vista del concepto de espina de pescado. La única diferencia que hay es el ángulo o la posición de la vaca con respecto al pozo de ordeño. Entonces, esta vaca, ¿no es cierto?, tiene, aquí hay un ángulo menos de 30 grados, por lo tanto tengo una bastante buena visión de ubre dentro de todo, no tan buena como en la sistema jaula, y las vacas van casi pegadas una al lado de otra, esta opción de 30 grados, o esta que van mucho más juntita que va en 50 grados. La distancia que existe entre una vaca y otra es de 1,15 m. En cambio, en esta opción es de 80 centímetros. Por ende, en un mismo espacio donde yo probablemente puedo colocar 10 vacas en una sala espina de pescado 30 grados, voy a colocar 14 vacas en una sala de 50 grados. ¿Ya? ¿Por qué les comento eso? Porque este es uno de los típicos
formas de adaptarme a los sistemas. Cuando el rebaño crece, muchas veces, ¿qué hago? No tengo espacio. Bueno, muchas veces lo que hacemos efectivamente es romper, ¿no es cierto?, la sala de ordeña y cambiarles el ángulo a los animales de tal manera que entren más vacas en un menor espacio y con eso yo pueda ordeñar una mayor cantidad de vacas. ¿Cuáles son las características, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, primero es la sala más típica que van a encontrar, es la sala de primera elección en todas partes, ya sea en la zona central como en la zona sur, la sala de tipo epinamescado. Su rendimiento va de 4 a 8 vacas por puesto por hora. ¿Cuál es la diferencia entre 4 y 8? Porque es bastante amplio, ¿no es cierto? Parece que la otra hablábamos de 9 vacas por punto por hora. Aquí 4, porque va a depender mucho de cómo está ubicado el equipo ordeño, lo que hablaba la doctora Sol antes. Si la sala es una sala línea baja, doble equipamiento, que lo vamos a ver un poquito enseguida, o si es la sala línea media. Cuando la sala es línea baja, o sea, en el fondo tengo doble equipamiento, tengo equipo a estos dos lados, tengo, por ejemplo, 10 unidades y 10 unidades, tengo 20 unidades, el rendimiento de la sala va a andar más o menos en torno a los 4 vacas por punto por hora, ¿ya? Si la sala, el equipo, está aquí en la mitad, el rendimiento puede llegar hasta 8 vacas por punto por hora. ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque, como la diferencia entre la sala línea media que pendula, es que yo siempre tengo el equipo de ordeña, lo estoy utilizando. Cuando yo tengo la sala línea baja, tengo las 10 vacas acá, las 10 vacas acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a entrar las primeras 10 vacas. Voy a colocar la máquina a las 10 vacas. Una vez que la última vaca fue ordeñada, recién en ese minuto, yo puedo sacarle o sea, al fondo abro la puerta y las vacas salen. O sea, entran siempre 10 y salen 10 vacas. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo una sala, un equipo línea media, pendular, fondo que yo tengo una máquina al medio y ordeño a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va pasando? Yo coloco las máquinas en las vacas del lado izquierdo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en la medida que la vaca 5 soltó su máquina, yo voy, la tomo y voy y la paso para el lado derecho y empiezo a ordeñar el lado derecho. Ese es el motivo del cual es mucho más eficiente por punto, por equipo, por puesto de ordeño, por punto de ordeño, perdón, es más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Hay diferencia entre un sistema y otro? Sí, lo vamos a ver enseguida, pero por eso cambia el rendimiento. Cuando tengo doble equipamiento o equipamiento al medio. Aquí cualquiera me va a decir, bueno, pero es que entonces coloco puras líneas medias y con eso ordeño mucho más vaca, digamos, mucho más eficiente. Sí, y por eso es que se usa muchísimo más. Pero bajo ciertos sistemas productivos, sobre todo cuando tengo vacas de mayor producción y quiero tener una mejor, entre comillas, una mejor cosecha de leche, donde yo me preocupo mucho más de la rutina de ordeño, una línea baja es mucho más deseable desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque siempre tengo la máquina disponible para la vaca. En cambio, acá la vaca puede haber entrado a la sala de ordeña, puede haber empezado su efecto eyectoláctico, haber empezado a sacar leche, y mientras la vaca en la izquierda no suelta la máquina, no se la puedo colocar al lado derecho. Por lo tanto, efectivamente ahí pierdo de alguna forma ¿cómo se llama? El efecto de ordeño. ¿Ya? ¿Qué otra cosa me permite esta sala? Permite el suministro concentrado. Esta sala es espina de pescado, yo le coloco los comederos, las tolvas, ¿no es cierto? Y puedo darle concentrado, ¿no es cierto? Y la verdad puede ser para rebaños pequeños o grandes. Hay salas de estas características desde 4 unidades, espina de pescado, o sea, 4 vacas por lado, hasta normalmente 40 unidades, incluso puede haber más, ¿ya? Pero tal vez ahí se empieza a ser mucho más ineficiente también por las distancias que recorren los operarios. Pasa un poquito lo mismo, porque yo en la medida que alargo la sala, también tengo que tener más gente ordeñando. Entonces, ahí también va un poquito la variabilidad. Vamos con el siguiente video, cómo nos va. Este es una espina de pescado, ¿no es cierto? Ahí va la sala, las vacas van entrando en forma gradual y grupal. Se fijan, ahí el operario empieza a hacer el pre-dipping. Y posteriormente las vacas salen.
¿Cuál es la diferencia entre este y la tándem? Si se fijan, este es una espina de pescado en 30 grados, por lo tanto yo de alguna manera ya tengo aquí una visión de ubre que todavía sigue siendo buena. La miro por el lado, ¿no es cierto? Y coloco las máquinas por el lado. En cambio, la espina de pescado tipo 50 grados, donde le doy un mayor ángulo a las vacas, las tengo mucho más juntas, yo tengo visión de ubre, puedo preparar los pezones por el lado, pero la máquina de ordeña se coloca por detrás, por entre medio de las patas. ¿Se logra entender? Medio bien pixelado el video, sí, pero... ¿Queda claro el concepto de sala grupal? No, bien, sala grupal, espina de pescado. No, pero seguimos, entonces. Fíjense acá, ¿no es cierto?, lo que hablábamos delante, ¿no es cierto?, cuando mostramos las salas tablo, era tipo línea alta, y acuérdense aquí lo que hablábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, las salas que son línea media, donde yo tengo la U, ¿no es cierto?, y la vaca, yo subo la leche a una línea media, que después este equipo, ¿no es cierto?, va a pendular entre un lado y otro, o el caso de línea baja, donde la leche baja, ¿no es cierto?, queda escondido debajo del pozo, o de la pestaña del pozo, y donde efectivamente esta unidad no puede pendular de un lado a otro, sino que yo tengo equipo por este lado del pozo y equipo por este otro lado del pozo. ¿De acuerdo? Aquí vemos una sala de línea media, ¿no es cierto? Fíjense, bueno, esta es una sala bastante moderna, bastante cómoda, con un buen pozo de ordeña. Aquí está la sala de línea media, en este caso tiene un sistema de brazos que me permite alinear de mucha mejor manera la unidad, la máquina. Entonces yo ordeño, como se ve acá, ¿cierto?, colocando la máquina. Una vez que esta vaca es ordeñada, la máquina va, se gira, pasa al otro lado, ¿no es cierto?, y se ordeña la vaca del lado derecho. Entonces, por eso decía en el fondo como línea media, pendular, que va pendulando de un lado para otro, ¿ya? Y en el caso de las líneas bajas, lo vemos acá, ¿no es cierto?, donde tengo el equipo que está debajo de la pestañita, acá del pozo ordeña, y todo el equipo lo tenemos por este lado. Por un lado, ¿no es cierto?, el lado izquierdo, ¿no es cierto?, o el lado derecho, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Entonces, siempre hablamos de doble equipamiento. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Conceptualmente, línea media, o sea, la cantidad de puestos siempre va a ser la misma. En el fondo, si yo tengo una sala doble 10, tengo 10 puestos por un lado, 10 puestos por el otro. Si es doble equipamiento, es que tengo 20 máquinas. Si es equipo simple o línea pendular, tengo 10 máquinas que va a pendular entre un lado y el otro. ¿Cuáles son las ventajas de la línea media? El rendimiento, que ya se lo mencioné, ¿cierto? Son salas que tienen un alto rendimiento de unidad de ordeño. Es un moderado rendimiento por ordeñador desde el punto de vista, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que cuesta ¿cómo se llama? En el fondo, para no enredar un poco a ustedes, voy a por atrás. Tiene un rendimiento alto por puesto de ordeña, ¿ya? Cuando tengo estas 8, 7, 8 vacas por hora, ¿no es cierto? El ordeñador tiene un buen rendimiento en el fondo, en el sentido de que está siempre trabajando, pero lo que tiene al revés, ¿no es cierto?, de negativo, es que no, le cuesta rutinizar su trabajo. Como yo voy sacando la unidad de ordeña, en la medida que las vacas de un lado van terminando, y ahí la coloco al otro lado, entonces en el fondo lo que, de alguna forma, yo pierdo lo que es rutina de ordeña. Entonces, ¿a qué se refiere un poquito el tema del moderado rendimiento? Claro que en el fondo, si efectivamente yo soy capaz de sacarle el jugo al equipo ordeña, el ordeñador o los ordeñadores tienen una rutina que va a cambiar, que es bastante cambiante. Entonces yo no puedo hacer una rutina de tipo más bien secuencial con las vacas, sino que va dependiendo siempre en la medida que los equipos se vayan desocupando, ¿ya? Y la otra ventaja que tengo en línea media es que el equipo queda bastante bien protegido, porque queda arriba en una posición superior, queda bastante limpio y la verdad es que sufre muy poquito daño, ¿ya? Y como decían antes, aquí no está, pero la ventaja de la línea baja, ¿no es cierto?, está dado fundamentalmente en que siempre tengo el equipo de la unidad de ordeño, la tengo disponible para la vaca cuando ella necesita. No tengo que hacer que espere que se desocupe una máquina para empezar a usarla, sino que siempre está
lista para ser usada. Y eso de alguna forma mejora la rutina de ordeño. En la práctica o en la realidad, la verdad de las cosas es que cuando uno trabaja con una sala línea media, en términos generales, si el equipo está en buenas condiciones, si los ordeñadores son buenos, si el sistema funciona como un todo, digamos, la verdad es que la línea media funciona súper bien y las ventajas que tiene la línea baja no son tan claras. Ahora, si los ordeñadores son malos, no tienen tan buena rutina, obviamente la línea baja es mucho más fácil de rutinizar la gente. ¿Alguna pregunta aquí? Porque ahí me enredé un poco en esta parte, entonces por eso prefiero preguntar. Parece que no te enredaste tanto porque no hay preguntas y en el chat no hay nada. ¿Puede volver a repetir eso de la línea baja, línea media y línea baja? Ya. ¿Sabes qué? Te lo voy a... Mostrémoslo acá, para que, en el grafiquito, para que me entiendas bien el pozo. En el fondo, mira, fíjate, aquí tienes la pestaña del pozo, ¿no es cierto? Un lado. Y aquí esto homóloga al otro lado. Que, o sea, en el fondo duplica, lo hace un espejo a esta cosa acá. Entonces, acá, cuando tengo la línea baja, fondo la línea de leche, la que va a la unidad final, ¿no es cierto? Es que la unidad de ordeño, del fondo la tengo puesta en la vaca, y la leche de esa vaca baja a esta línea, ¿no es cierto? Baja y tengo, por lo tanto, equipo de ordeña a este lado, y voy a tener equipo de ordeña al otro lado. Tengo un doble equipamiento, es solo doble equipamiento. Cuando yo tengo una sala línea media, también piensa en el espejo, al otro lado, lo que va a pasar es que esta leche tengo que subirla, ¿ya? Pero la diferencia es que este equipo va a pendular de un lado a otro. Entonces tengo simple equipamiento, pero doble cantidad de vacas, como sale la foto acá. Entonces, bueno, tengo la línea media que pasa por arriba de la sala ordeña, por la mitad del pozo, pero por arriba. Entonces la leche, aquí tengo la unidad de ordeño, la leche sube, y va a llegar a la línea de leche, ¿de acuerdo? Y este equipo, cuando se desocupó con esta vaca de este lado izquierdo, cuando el equipo se desocupa, pasa, ¿no es cierto?, al otro lado y yo ordeño la siguiente vaca. Y la línea baja, ¿no es cierto?, es cuando yo tengo el equipo totalmente a un lado del pozo y al otro lado del pozo tengo la misma cantidad de equipo, ¿ya? Entonces, en el fondo, la leche aquí no está la vaca, digamos, pero la leche se ordeñó, bajó a la línea de leche y de ahí se fue a la unidad final, ¿de acuerdo? Y tengo este mismo espejo que ves acá en máquinas, es lo que ves al otro lado. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de línea baja, doble equipamiento. Y el otro es línea pendular, simple equipamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí? Veamos un pequeño ejemplo, para que se entienda un poco el doble equipamiento y ese cosa. Aquí vemos, ¿cierto?, una sala, que es la misma del esquema que vimos al principio, que esto sería una doble 6, ¿cierto? Este es tengo 12 puestos de ordeña. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puestos de ordeño al otro lado. ¿Ya? Si es que este equipo fuera línea baja, ¿ya? Que tengo una línea acá y línea este otro lado, yo voy a tener 12 unidades de ordeño, 12 máquinas, 12 pezoneras o 12 conjuntos. Si fuera línea media, o sea, línea media la tengo acá, voy a tener 6 máquinas, 6 unidades de ordeño. Ya, me van siguiendo, ¿no es cierto? Ahora, esto se viene cuando no quedó bien corregido, no importa. Supongamos que este rendimiento que tengo un operario que trabaja de cierta manera, ¿no es cierto? Lo que yo esperaría dentro de la teoría, ¿se acuerdan que les dije? Más o menos yo esperaría tener en una línea baja, lo que yo esperaría es tener un rendimiento de 3,5 a 4,5 vacas por punto por hora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, supongamos que tengo 4, un número promedio, yo voy a tener, ¿no es cierto?, 2 unidades, 4 vacas por punto por hora, por lo tanto el rendimiento de esta sala va a ser de 48 vacas por hora. Si tengo 100 vacas, las voy a ordeñar en 2 horas, ¿de acuerdo? Si esta sala, ¿no es cierto?, que la tengo en línea media, tengo un rendimiento de
8 vacas por punto por hora, que normalmente se mueve entre 6 a 8. 8 es un muy buen número. Ya normalmente va a ser 7 vacas por punto por hora. Lo que yo voy a tener, si yo hago el mismo ejemplo, 6 por 8, 48, también voy a tener 48 vacas por hora. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Primero que nada, en el fondo, para que ustedes vean que el rendimiento de la sala de ordeña, obviamente, va a variar de acuerdo a la calidad del operario, y de acuerdo a eso yo voy a poder conseguir, ya sea por las 3 vacas por hora, o las 4, o las 4.5, que son ordeñadores muy buenos. En el caso de la línea media, 6, 7, 8 vacas por punto por hora. Pero que de alguna manera yo puedo incluso conseguir los mismos rendimientos de sala de ordeña con la misma cantidad de puestos de ordeña, pero con menos cantidad de máquinas. ¿De acuerdo? Por eso decía, desde el punto de vista de la inversión, del punto de vista de la, ¿cómo se llama?, de la inversión inicial, claramente siempre va a ganar de alguna forma esto de la línea media, se diga, ¿no? Porque requiero menos máquinas para pasar la misma cantidad de vacas por hora. Pero siempre esta cuestión, ventaja y desventaja, y siempre hay que conversar y discutirla. Yo diría que zona central, la gran mayoría de las salas van a ser, normalmente son línea baja. En Estados Unidos, la mayor cantidad de salas son línea baja, hay muy pocas líneas medias. En Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina, la gran mayoría son líneas medias. También va de alguna forma medio linkeado los sistemas productivos, o sea, van linkeados los sistemas productivos y también van linkeados un poquito a la cultura de cada uno de los países. ¿Ya? Ok. Habíamos hablado, ¿cierto? Dijimos, las salas por trato grupal eran de dos tipos. Una, ¿cierto? Que eran las espina de pescado, y las otras son los sistemas paralelos. Esta sala, la verdad que también muy poquito la van a ver acá, de muy primera elección en Estados Unidos, se usa muchísimo, en Estados Unidos junto con las salas rotativas, y la diferencia está en que las vacas quedan totalmente paralelas al pozo de ordeña. ¿Ya? Cuando acá el ángulo es de 90 grados, ¿cierto? La distancia entre una vaca y otra es más o menos 65 centímetros, ¿ya? Y aquí hay distintos tipos de salas paralelas. Hay unas salas que son muy básicas, que son las salas, la sala, la barra lisa que se llaman, que son muy básicas y re malas, que por eso ya prefiero casi ni mostrarlas, digamos, pero el caso de las salas paralelas tienen algunas gracias bien interesantes. Primero que nada, se usa mucho en grandes rebaños. ¿Por qué? Porque como tengo poca distancia entre vaca y vaca, yo puedo tener salas bastante más grandes. Normalmente yo he visto hasta salas de 54 unidades, o sea, 54 por lado, 54 vacas a un lado, 54 vacas al otro lado, y probablemente deben haber algunas más grandes. Siempre se recomiendan cuando tengo más de 20 unidades. Sobre 20 unidades yo creo que hay que ir pensando ya en una sala paralela, pero tiene algunas condicionantes. ¿Por qué? Porque las salas paralelas no se puede suministrar concentrado. Por eso tal vez es una sala que aquí prácticamente no lo usamos. ¿Te digo, no? Porque aquí la mayoría de las salas entregamos concentrado. ¿Por qué no se puede entregar concentrado? Es porque esta sala lo que hace, ¿no es cierto?, que las vacas al estar paralelas acá, posteriormente, una vez que termina la ordeña, están cazadas por una pechera. Y esta pechera se levanta completa y todas las vacas salen juntas hacia afuera. Por tanto, obviamente, si tuviéramos un comedero, no tendría cómo levantarse. Hay algunas opciones, el día yo he visto algunas salas que algo hacen, pero la verdad es que sigue siendo una sala que en general no se suministra concentrado. Siempre, no siempre, la gran mayoría de las veces son salas doble equipamiento, líneas bajas, ¿ya? La gran mayoría de las veces, y tienen un muy buen rendimiento para hacer línea baja. Siempre nos vamos a las 4.5 vacas por punto por hora, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Acá tienen, ¿no es cierto?, un videito de la entrada a una sala de ordeña. Bueno, patio espera se ve ahí. Y ahí pueden ir viendo cómo las vacas van entrando, también en forma grupal, y cada cual se va colocando en un puesto. Pueden ver cómo se ve por delante, entonces se van cazando cada una de estas vacas en una posición, lo cual, como tiene esta especie de cuello, ¿no es cierto?, hace que las vacas no tengan mucho movimiento de un lado para otro, lo cual la verdad le hace bastante, la mantiene bastante estable en un punto. Ahí se pueden ver, ¿no es cierto?, las vacas bastante ordenaditas, todas en 90 grados, ¿no es cierto?, una a cada otra, muy buen posicionamiento de las vacas. Y ahí se puede ver cómo la pechera se levanta,
bueno, se ve muy está medio pegado ahí, pero se levanta la pechera en forma vertical y ahí las vacas salen todas juntas. Bueno, además, posteriormente la sala después normalmente se limpia en forma automática. Fíjense cómo sube la pechera y las vacas salen todas juntas. Entonces, realmente, ¿cuál es la gracia de esta sala? ¿Y por qué sirve para grandes rebaños? Porque si bien es cierto, las vacas entran todas juntas en fila india, una detrás de otra, igual que la espina de pescado, lo que tiene en el fondo es que efectivamente, una vez que las vacas son ordeñadas, lo que yo puedo ir haciendo es lo siguiente. Normalmente yo puedo ir por secciones sacando vacas. Si tengo 4 vacas listas, yo levanto la pechera y esas 4 vacas salen. O si no, como lo vimos en el video, tengo, no sé, 30 vacas listas, levanto la pechera y las vacas salen. Por tanto, la evacuación de la sala es mucho más rápido y por eso voy consiguiendo estos rendimientos de ordeño. Este es un pozo, ¿no es cierto?, de un pozo de ordeño, siempre son bastante amplios, bastante anchos, bastante cómodos. Aquí lo que sí, la visión de ubre no es tan buena. Si ustedes se fijan acá en la foto, se alcanzan a ver, ¿no es cierto? Como la vaca aquí, lo que yo normalmente voy a ver son los cuartos posteriores, no veo mucho más que eso, pero en el fondo lo que yo apunto acá es que el recorrido de la persona sea el más corto posible y tengo, no sé, en el fondo, y mi rutina se va haciendo mucho más eficiente. Fíjense esta foto de acá, tengo otra sala de ordeña, aquí bastante grande, no sé, debe tener por lo menos 50, 40 tantos puestos, ¿no es cierto? No lo sé realmente. Bueno, trabajan 3 o 4 ordeñadores al menos, y tiene un detalle bien interesante que lo van a ver en la siguiente foto, es que aquí el equipo de ordeña no está. No hay nada de equipo de ordeña, sino que si ustedes se fijan, aquí la manguera llega y baja. Entonces, de repente cuando tenemos estas salas muy grandes, muy grandes en el fondo, y que ordeñan normalmente 20, 21 horas al día, o casi 24 horas al día prácticamente, en el fondo, todo lo que es el servicio se hace en un subterráneo, como el que se ve acá. Entonces, acá arriba, ¿no es cierto?, este techo de acá arriba está el pozo de ordeña, entonces la leche baja, ¿no es cierto?, y aquí está la línea de leche de tipo línea baja, pero está en un sótano. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que hacer un servicio técnico, que sea una mantención, la gente lo que hace, sin molestar a los ordeñadores, trabaja en este sótano. Entonces, el fondo, la verdad es que es de una operación bastante rápida, siempre pasan muchas vacas por hora, siempre pasan un montón de cantidad de vacas, y para ir trabajando en forma bastante acelerada. Desventaja que tiene, un poco lo que decían antes, tal vez la visión de ubre no es la que queremos, digamos, no es la mejor de todo. Aquí lo único que vemos son los partos posteriores, por lo tanto, en el fondo, la verdad es que lo único que veo en el fondo al colocar la máquina es un poquito incómodo, porque voy colocando la unidad de ordeño entre medio de las patas, hay mucho roce del brazo del operario del ordeñador con la pata de las vacas, y por lo tanto siempre ustedes van a ver con mangas completas, digamos, por ese roce, pero en general lo que tiene, como les decía, en fondo es la rapidez y la velocidad de trabajo que se hace con cada una de ellas. Te lo voy a pasar. Ya, entonces, primer grupo, las salas de trato individual. Segundo grupo, las salas de trato grupal. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver las salas de tipo rotativas. ¿Ya? Las salas rotativas que tenemos de 2 tipos. Tenemos las salas rotativas de ordeño interno y las salas rotativas de ordeño externo. ¿Cuál es la diferencia entre las salas rotativas de ordeño externo? Aquí ustedes tienen el carrusel, para que vean el esquema, ¿no es cierto? La vaca entra por acá, se sube arriba del carrusel, ¿no es cierto? Y el carrusel va a empezar a girar hasta que la vaca posteriormente salga. Ordeño externo es porque el operario se encuentra por fuera de esa rotativa, ¿ya? Entonces la vaca entra, empieza a moverse y el operario empieza a hacer su trabajo, ¿cierto?, de preparación de ubre, colocación de máquinas, etc. En las salas de ordeño interno, la vaca entra por acá, se acomoda, se coloca, empieza a girar, y la diferencia es que el operario se encuentra internamente, está en la parte de adentro de la sala de ordeño. Y eso tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Entonces, primero, si aquí vemos, ¿no es cierto?, la
las salas de ordeño externo, ¿no es cierto? Aquí están los ordeñadores por la parte de afuera. Primero que nada, como ventaja, es que las vacas entran fácilmente. Si ustedes se fijan acá, las vacas, aquí está el patio espera, y las vacas están mirándose hacia el ordeño, y las vacas entran de forma totalmente directa. Entran directo y empiezan a girar. Muchas veces estas salas tienen alimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, las vacas tienen ganas de entrar. Y a veces cuando no tienen alimentación, y la verdad que se ordeñan, y hay una buena calidad de ordeña, la verdad es que uno ve que las vacas entran también bastante más rápido. ¿Ya? Al ser una sala, en general, es una sala de, el diámetro comparativamente con la sala de ordeño interna, es más pequeñita. Una sala de 40 unidades de ordeño externo es más chiquita que una sala de 40 unidades de ordeño interno, que eso tiene que ver más bien con el costo de la inversión, cuando parto con una sala de ordeña, ¿cierto? Lo otro interesante es que las vacas acá, en la sala de ordeño interno, una vez que giran, ¿no es cierto?, y si no han terminado de ordeñarse, este operario, que es el que está acá, puede, en el fondo, cazar la vaca, en el fondo colocando una cadena atrás, y esta vaca puede dar una segunda vuelta. Por lo tanto, lo importante siempre en la sala rotativa es que las salas siempre vayan girando, que la sala nunca pare, y eso permite, o sea, y esto permite una segunda vuelta, que en el fondo que la sala efectivamente no pare. Ahora, muy importante como dato en el fondo, es que no más de un 5% de las vacas pueden dar una segunda vuelta. Si es que tengo más de un 5% de las vacas en segunda vuelta, significa que tengo el sentido, o sea, la velocidad de giro de la sala está muy alto con respecto al tiempo de ordeñar las vacas, ¿cierto? Entonces sabemos que las vacas en general se ordeñan en 7 minutos. Normalmente uno va seteando el sistema para que haga un giro alrededor de 10,5 minutos, el giro completo, de la manera que todas las vacas alcancen a ordeñarse en ese tiempo, y no por culpa de alguna vacadura, o la sala pare, o la sala de una segunda vuelta, ¿ya? Por excelencia, esta es la sala que tiene el mejor rendimiento, ¿ya? Es la que pasa más vacas por hora, y cuando yo tengo rebaño ya sobre las 700, 800 vacas, va a ser como la elección normal, debe ser una sala rotativa, a no ser que el costo me lo impida, porque obviamente tiene un costo mayor, ¿ya? Con respecto a una sala estática, fija, ya sea paralela o sea espina de pescado, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas principales? Es que tengo una limitada visual, o sea, yo tengo el ordeñador que está trabajando acá, por lo tanto la vaca cuando llegó a este punto, yo nunca más la vi, o sea, en el fondo este personaje ya no la ve. Ahora, si la sala es muy grande, normalmente hay gente que está aquí recorriendo y está mirando a ver lo que pasa, hasta que, o si no, la va a ver recién el personaje que hace el post-dipping al final de la sala de ordeña. Por lo tanto, tengo esa limitante de ver. Por lo tanto, como no veo lo que pasa, estoy ordeñando acá, si por ejemplo esta vaca acá pateó la unidad de ordeño y se cayó la unidad de ordeño, no tengo ninguna posibilidad como ordeñador de venir y colocar la máquina, además que sería tremendamente ineficiente. Entonces tengo que esperar que la vaca termine, aquí la veo, le coloco la máquina nuevamente y da la segunda vuelta, ¿ya? Y en general, y esto la verdad es que es para cualquier tipo de sala rotativa, en general el costo de construcción es bastante más elevado que una sala, ¿cómo se llama?, convencional, estática. Por eso también es una desventaja, pero ya sea para, insisto, para la rotativa ordeño interno como ordeño externo. Estas salas se mueven entre 32 hasta 100 unidades. En el fondo tengo o 32, lo mínimo, hasta 100 unidades, y normalmente yo puedo pasar hasta 600 vacas por hora en una sala de estas características. Una sala de 100 unidades, con gente, con operarios bien entrenados, podemos pasar hasta 600 vacas por hora. Entonces, por eso les decía, cuando tenemos rebaño en Estados Unidos, rebaño de 2.500 vacas, que se ordeñan 3 veces al día, normalmente efectivamente tenemos salas de estas características, con buenos operarios, y con 600 vacas por hora alcanzan a pasar su ordeño sin ningún problema. Haciendo el contrapunto, que es la sala rotativa de ordeño interno, ¿no es cierto? Este personaje, la gracia que tiene es que sí tiene contacto visual con todas las vacas. O sea, si aquí se cayó la unidad de ordeño, el ordeñador va a ver lo que está pasando y eventualmente podría ir a colocar la unidad de ordeño. O sea, tiene un acceso a la caída de ordeño, a la caída de unidades de ordeño, y puede recuperarla. Porque aquí hay una cosa muy importante. En el fondo, a diferencia de la ordeña externa, cuando si esta vaca por algún motivo no terminó de ordeñarse o botó la máquina, la sala aquí necesariamente tiene que parar. Aquí nunca las vacas dan dos vueltas, nunca. Y si como decía al principio, si las vacas paran,
obviamente hace que la sala sea tremendamente ineficiente, ¿ya? Comparativamente con la otra, como les decía, está a igual número de unidades, la construcción va a ser más grande, ¿ya? Lo otro también que tiene, en el fondo, es que si yo tengo algún problema, por ejemplo, en la entrada de las vacas, y las vacas no quieren entrar, el ordeñador está casado, o sea, no puede salir a ayudar a las vacas, o puede salir, pero puede salir en forma bastante más compleja, digamos, por lo tanto no puede ayudar a cargar la sala de ordeña, o sea, depende netamente de eso. Y lo otro que tiene esta sala es que el ingreso de la vaca, como se coloca en posición espina de pescado, al ir girándose, hace que su carga sea un poquito más lenta, porque el movimiento de la vaca al entrar a la sala de ordeña hace que, en el fondo, ese medio giro que hace la vaca, hace que su ingreso sea un poquito más lento. Por lo tanto, si yo comparara, por ejemplo, vamos a comprar una sala de 82 unidades, ordeño interno, con una sala de 82 unidades, ordeño externo, estamos hablando que la sala de 82 unidades va a pasar alrededor de ordeño interno, va a andar en torno a los 140, 150 vacas por hora, y la de ordeño externo va a andar en torno a los 180 vacas por hora. En fondo, sí se hace bastante más, o sea, se va haciendo más eficiente, y por eso que el ordeño interno se mueve entre 16 hasta máximo 40 unidades. ¿Ya? Y lo máximo que pasa una sala de estas características es de 200 vacas por hora. Acuérdense que la otra pasaba hasta 600 vacas por hora. Una sala de 40 unidades, ordeño externo, para hacerlo comparativo, puede pasar más o menos 250 vacas por hora. O sea, en el fondo se hace mucho más ventajosa desde ese punto de vista. Primera elección, la verdad es que hoy día lo que van a ver fundamentalmente en Chile, diría que la gran mayoría de las salas son salas rotativas ordeño externa. Ordeño interno prácticamente no van a encontrar, hay muy poquitas, tienen bastantes años ya además, entonces por lo tanto ya la primera elección sería el tipo de sala, porque obviamente tiene mayor justificación desde el punto de vista económico de inversión. Aquí tenemos un video, esta es una sala muy grande, ¿cómo se llama? Una rotativa de 100 unidades, si no me equivoco, de ordeño externo. Aquí ustedes lo que pueden ver, bueno, todo lo que es la maquinaria por dentro queda muy bien protegido, la verdad es que no tiene contacto con las vacas, nada. Ahí uno puede ver cómo las vacas van girando en la sala de ordeña, y ahí vemos la salida. Entonces se fijan, la entrada, que lo pueden ver acá, ¿no es cierto? Las vacas se van peleando, no sé si se alcanza a apreciar, pero en el fondo las vacas aquí no tienen comida, pero las vacas van entrando con mucha facilidad a la sala de ordeña, y después la salida es bastante amplia. Normalmente la salida tiene 5 o 6 puestos, de tal forma que la vaca, una vez que deja de ser ordeñada, empieza a caminar lentamente hacia atrás, hace un medio giro y se va, ¿ya? Entonces, en el fondo, hace que la carga sea muy buena y hace que la descarga, en términos generales, sea bastante cómoda. Por eso que también tiene una influencia directa sobre el rendimiento de la sala de ordeña. Aquí vemos el operario, ¿no es cierto?, que está trabajando, bueno, bastante tranquilo. Esta otra gracia también tiene esa rotativa, que el operario se mantiene en un punto. El operario no se mueve en un rango de 5 o 6 puestos, no camina más que eso. Entonces no pierde tiempo caminando. Entonces tienen un operario que coloca máquinas, o sea, que prepara la ubre, un operario que coloca máquinas, y tienen otro operario que hace el post-dipping en la sala más básica. Hoy día también se pueden colocar sistemas de colocar dipping en forma automática, qué sé yo, pero lo más típico que van a ver va a ser eso, una operación de 3 a 4 operarios en el caso nuestro. Fíjense cómo sale la vaca, va girando, ahora gira, se da media vuelta y se va. ¿Se entiende el concepto de la sala, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí se ve cómo la vaca entra, la identifica, bueno, en este caso, una sala que tiene todo un sistema de gerenciamiento, por ende va mide la leche y va para lo que es el tema de gerenciamiento de rebaño. Y acá vemos una sala de ordeño interno. Esta, o sea, ordeño interno, bastante grande, esta sala es de 40 unidades. Fíjense en el fondo, bueno, el operario también se mueve en ese rango de esas palmetas azules que se veían ahí. Él tiene una muy buena visión de ubre, porque esto es igual que una sala de espina de pescado. O sea, cuando yo preparo por el lado, coloco la máquina por el lado,
tengo una muy buena visión de todo lo que pasa en la plataforma. La carga, como les decía, es un poquito más lenta. La descarga, la verdad es que es mejor, digamos, pero la carga de la sala es un poquito más lenta. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, la posición de las vacas, tipo pena pescado, como les decía. Ya. Eso es con respecto al tipo de salas de ordeño. Ahora. Felipe, en este caso, en la espina en la rotativa interna, donde las vacas están dispuestas en espina de pescado y salen al frente, salen derecho al frente, ahí no habría la posibilidad de ofrecer concentrado, cosa que en la otra sí existiría la posibilidad de tener concentrado, ¿no es cierto? En la rotativa externa o en las dos sol se puede colocar concentrado, no hay ningún problema. Allá. Porque finalmente digamos, el comedero queda en el espacio de la vaca, entre vaca y vaca. ¿Te fijas, no? Por lo tanto, cuando la vaca sale, efectivamente lo que hace es levantar la cabeza, sale de su comedero, levanta la cabeza y sale derecha. ¿Te fijas, no? Igual que la sala, en el fondo no hay ningún problema. En ambas salas tú puedes colocar sistema de suministro concentrado. Ningún problema. Ahora, del punto de vista de la frecuencia, yo por lo menos mi experiencia de lo que he visto acá en Chile, las que he visto son todas de ordeño externo. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Ordeño externo que interno? Sí, no, definitivamente. Ordeño externo, la verdad que ordeño interno, a ver, yo creo que van quedando 3, porque por ejemplo, bueno, en Cali tenía 4 y las cerraron todas, la cambiaron por robot, y tenían que eran los más grandes que habían, y todo el resto, quédense, no sé, en Chile deben haber unas 40, son todas ordeños externos. Son todas externas, sí. Yo por lo menos las que conozco son externas. Ok. Y desde el punto de vista... yo diría que pero yo diría que a nivel de los proveedores ya la ordeña interna la están discontinuando. Ya la verdad es que no tiene mucha justificación, ¿verdad? Claro, pues además ocupa mucho espacio y eso tiene que ver también con costos de producción, además de todo lo que puede ser operativo. Ahora, del punto de vista, si uno compara, por ejemplo, las grupales, porque estas al final de alguna manera son grupales también, por ejemplo, paralela versus rotativa externa. Yo pensaría que en Chile al menos la situación es que la gente se va por la rotativa externa más que por la paralela, ¿no? Sí, ahí hay un punto súper importante sobre el que me olvidé de comentarlo, y también pensando en el tema de Chile, cuando yo he hablado hartas veces del tema del suministro concentrado. Las paralelas definitivamente no se usan, porque no suministran concentrado. Y la rotativa tiene una característica muy, muy buena desde el punto de vista de la individualización de la alimentación de las vacas. ¿Por qué? Porque en una sala rotativa tú tienes un punto donde tú entregas concentrado. Y ese punto de entrega concentrado, en el fondo tú, varias lecherías que son así acá, en el fondo tienes incluso distintos tipos de materias primas. Tienes no sé, maíz, tiene, ¿cómo se llama? Un rap, una proteína de alta calidad, otra de baja calidad, sales minerales, y como todo esto lo individualizas, todo el fondo, si tenés 1000 vacas, puedes tener 1000 raciones de alimentación. Entonces, claro, las vacas comen su pasto afuera, pero adentro, de acuerdo a su nivel productivo, tú le das tablas de alimentación y de acuerdo a eso, no sé, a esta vaca le doy 2 kilos concentrados de maíz, a esta le doy, no sé, medio kilo de raps, en el fondo vas armando su ración. Y eso es una tremenda ventaja desde el punto de vista de la alimentación que tenemos acá, especialmente en el sur de Chile. De hecho, te diría que yo creo que la decisión más de irse por rotativa no va tanto por la eficiencia, acá me refiero, sino que va mucho por el tema de cómo tú entregas la alimentación. ¿Ya? Ahora, si me voy a Estados Unidos, donde no das comida en salas de ordeña, la verdad es cosa que ahí costó mucho más que la sala rotativa entrar. Hoy día es bastante más masiva, pero la primera elección de Estados Unidos es la sala paralela, ¿ya? Y no sé, te acuerdas, recién hablamos de Vickers, a Vickers no le gustaba la sala rotativa. ¿Por qué? Porque la sala rotativa, en el fondo, tenía la complejidad de que no es solamente la máquina, sino que el carrusel tiene que funcionar. Y hace 30 años atrás, los carruseles se quedan parados, porque si se paran los carruseles no voy a ordeñar las vacas. Hoy día la verdad es que eso la tecnología está muy avanzada, entonces la verdad es que no tenéis tantos problemas con eso. Pero en el fondo en Estados Unidos sí compite fuertemente la eficiencia de la paralela con la eficiencia de la sala rotativa. Ahí sí se da, ¿ya? Ahí es donde la idiosincrasia, las formas de trabajar y los objetivos que tiene el productor priman en la decisión de qué es lo que se elige. Y como decías tú delante, de alguna manera los hábitos que tienen los productores y cómo
no sé, digamos, a lo mejor el cono sur funciona de una manera distinta a cómo funciona este país del norte. No, sí, de todas maneras. No, además nosotros tenemos mucha más influencia en Nueva Zelanda, la verdad, las cosas, ¿te fijas, no? Y la zona central tiene más influencia en Estados Unidos, ¿te fijas, no? Sí, esa es la verdad también. Entonces también eso son un poquito de la influencia o idiosincrasia, ¿te fijas, no? Ya. Entonces, ahora, va a haber un poquito de eficiencias a la ordeña, yo lo he ido tocando, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero esto también depende de una serie de factores y que no siempre de alguna forma se manejan. O sea, de repente te dicen, nos pasa muchas veces, oye, que tu sala me dijiste que da 120 vacas por hora y me da 90. El problema es la sala, es como cuando digo, al fondo, el problema es culpa de la mastitis es culpa de la sala ordeña, del equipo ordeña, un poco lo mismo. Siempre hay como un culpable en estas cuestiones. Y la verdad es que sí, efectivamente, pero va a depender de muchas cosas de operación también, ¿ya? Entonces, la eficiencia de la sala ordeña depende de muchas cosas, del nivel productivo del rebaño. O sea, obviamente es distinto si tengo que ordeñar vacas de 10 litros por ordeño, aquí tengo que ordeñar vacas de 25 litros por ordeño, o sea, totalmente distinto. Si bien es cierto, el flujo de leche va a ser mucho más alto, igual es más leche, por lo tanto, ahí voy a tener un nivel de demora más importante. Es diferente si ordeño 2 veces al día o ordeño 3 veces al día, también va directamente relacionado, ¿ya? La rutina de ordeño es clave. Yo la verdad que no sé, Sol, si se tocan temas de rutina de ordeño en producción de leche, no me acuerdo, digamos, pero obviamente sí se toca, ¿no es cierto? Sí, lo van a ver después con Felipe Arias. Antes lo hacía el Perfecto. doctor Agüero, ahora lo hace Felipe Arias. Ya. Entonces el tema de rutina de ordeño también es fundamental. O sea, no solamente el tema de rutina de ordeño, es cómo yo preparo los ordeñadores, cómo trabajan, cómo están motivados, etcétera. También va a influir en la sala de ordeña, en cómo, si paso más o menos vacas por hora, ¿ya? El diseño de la sala de ordeña lo hemos hablado, pero ahora vamos a tocar unos puntos más específicos con respecto al tema de diseño. El diseño del patio espera también es súper importante, ¿cierto? Y por supuesto también cómo opera el equipo ordeña, como lo que hablamos la semana pasada. Si yo tengo un equipo ordeña y estoy trabajando con un nivel de vacío bajo, probablemente vamos a tener una ordeña mucho más lenta a que esté trabajando con un nivel de vacío alto, donde a lo mejor va a tener otro tipo de problemas, ¿te fijas, no? Entonces hay un conjunto de cosas que sí van a influir, ¿ya? Específicamente, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los patios de espera, en el fondo el patio de espera, ¿no es cierto?, que aquí tenemos la sala de ordeña y que tenemos el patio de espera, bueno, siempre, idealmente, es que el patio de espera vaya enfrentado, ¿no es cierto?, a la sala de ordeña, ¿ya? O sea, siempre, en el fondo, para la situación, y por eso tiene que excuse acá, lo ideal es que la vaca, cuando esté en el patio de espera, ya vaya mirando la salida y entre totalmente recto hacia la sala. Si ya ve la salida, va a entrar mucho más rápido, un mejor flujo y se va a posicionar mucho más rápido. ¿Ya? Acá tenemos un patio de espera que entra bien, pero la salida es bastante más oscura. Las vacas, en el fondo, tienen que cruzar, digamos, tienen que doblar en 90 grados y eso ya le hace que sea un poquito más lento. Aquí vemos un caso bastante más malo, digamos, que en el fondo ya es un patio de espera que va por el lado, por lo tanto la vaca no está enfrentada a la sala de ordeña, ¿ya? Y aquí ya sencillamente cosas bastante más desastrosas, donde ya es casi una verdadera U, donde la verdad es que, bueno, para ser bien honesto, yo no he visto nunca estas cosas así como tan rebuscadas, no se dan, digamos. Pero esto sí lo pueden encontrar y también esto mucho, y esto también se encuentra, digo, ¿no? Entonces, súper importante en el fondo que el patio de espera idealmente esté muy enfrentado, sea un patio de espera de buenas dimensiones. ¿A qué me refiero con dimensiones? Me refiero a esto, ¿no es cierto? Que son las dimensiones que tengo que tener para poder armar si yo tengo ¿cómo se llama? Vaca Holstein, normalmente lo que yo hago es pensar en 1,5 metros cuadrados por animal. El patio de espera es un apiñadero. En el fondo yo tengo todas las vacas juntas porque están esperando entrar a la sala de ordeña, ¿ya? Pero no por ser un apiñadero tengo que bajarles muchos metros cuadrados por vaca para que estén totalmente incómodas. Como siempre dice Enrique, cuando habla de sus charlas de bienestar animal, no hay que olvidarse que cada vaca es una verdadera estufa eléctrica y si las tengo todas juntas en verano sin ningún sistema de mitigación de calor, es un desastre. Entonces, en el fondo, lo primero, cuando tengo vacas más bien grandecitas, digamos, darle 1,5 metros cuadrados por animal. Y son vacas más chiquitas, tipo raza Jersey, tipo 1,2 a 1,3 metros cuadrados por animal es lo ideal, ¿ya? El patio de espera, a mí el que más me gusta, una decisión personal, yo sé que ahí yo puedo haber gente que le guste una cosa distinta, los patios de espera pueden ser o rectangulares, mirándose la sala de ordeña, o pueden ser de tipo redondo. A mí en lo personal me gustan los rectangulares,
siempre una pendiente que tiene que ser entre un 2 a un 4%, ¿ya? En el fondo, desde la sala hacia atrás. ¿Por qué? Porque las vacas siempre van a tender a colocarse con las manos más arriba que las patas. Si vemos una vaca en un cerro, la vaca siempre va a estar con las manos hacia arriba del cerro y no con las patas hacia arriba del cerro, ¿ya? Entonces siempre una pendiente. ¿Qué es lo que voy a conseguir con eso? Cuando yo tengo una buena pendiente, las vacas lo que va a pasar es que van a estar siempre mirándose hacia la ordeña. Por ende, en el fondo, una vez que las puertas se abren para que las vacas sean ordeñadas, las vacas van a entrar con mucha mayor facilidad. Entonces, no se olviden los metros cuadrados que le doy por vaca y no se olviden, en fondo, una muy buena pendiente entre 2 a un 4%, lo típico es 3%, y que obviamente ese patio espera tenga características para que las vacas no se vayan a refalar, no tengan ningún problema, que vamos a ver un par de fotos enseguida. ¿Ya? Esta es una buena sala, esta es una buena, perdón, es un buen patio espera, fondo es una sala chiquitita, pero tiene un patio rectangular que va totalmente enfrentado a la sala ordeña. Aquí vemos que está totalmente abierto, las vacas aquí ingresan y tienen muy buen acceso, ¿no es cierto?, a la sala y bastante confortable. ¿Ya? A diferencia de esto, que si ustedes se fijan acá, el patio no es tan malo, ¿eh? De las cosas, pero al tener estas puertas y al tener una cosa medio oscura ahí adentro, ¿no es cierto?, una verdadera boca de lobo, sí va a ser un problema esta vaca. No sé si tenga muchas ganas de entrar ahí a la casa del terror, ¿ya? Y también tiene otra característica muy especial, digamos, en el fondo, que de muy mal diseño, que es esto, que es colocar un bebedero al entrar a la sala ordeña. Eso jamás. El bebedero se tiene que colocar en la parte de atrás del patio espera, ojalá a la salida de la ordeña, o sea, después que la vaca ya se ordeñó, vaya y tome agua. Pero obviamente si yo tengo un bebedero acá, puede tener una vaca que se me va a atravesar a tomar agua, y obviamente lo que menos voy a tener un flujo de ingreso de vaca a la sala de ordeña. ¿Ya? Aquí tenemos diferentes fotos. Por ejemplo, acá miren, tienen un muy buen patio espera, rectangular. Además, arriba está con una cubierta de goma, que es especial para las vacas, que tiene un patrón, digamos, para evitar que las vacas se deslicen o se vayan a refalar. Aquí pasa un poquito lo mismo, que no hay piso de goma, pero no sé si se alcanza a apreciar la foto, pero aquí tenemos todas el patio espera ranurado, siempre ranurado de tal manera, ¿no es cierto?, que las vacas se eviten abrirse. Aquí hay una regla que siempre, en el fondo, siempre usamos, que es el 10-10-10, digamos, en el fondo, que el espacio entre líneas tiene que ser de 10 centímetros, el anchito de la línea de 10 milímetros y la profundidad de la línea de 10 milímetros también. Entonces, en el fondo, de esa manera las vacas van a evitar, el fondo, reflarse. Entonces, esto lo vemos mucho hoy día, los patios de espera con piso de goma. La verdad es que es increíble verlo, porque las vacas están realmente confortables, no tienen ningún problema, y es divertido ver, porque si aquí en esta sala de ordeña ustedes ven piso de goma acá y aquí con concreto, ustedes van a ver la vaca arriba del piso de goma, no lo van a ver arriba del concreto. La vaca va a elegir estar arriba del piso de goma sin ninguna duda. Aquí hay dos casos desastrosos. Aquí tenemos un patio de espera que también tiene una especie de, no sé si es ranurado, pero en el fondo esto es como que uno agarrara un pote de botella e hiciera círculos, ¿ya? La verdad, las cosas que, a ver, desde el punto de vista de los refalones, sí, funciona relativamente bien, pero ¿cómo limpio esto? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que la ranura se empieza a llenar de bosta y finalmente termina siendo un jaboncillo. O el caso de este patio espera, el patio espera, al fondo aquí está la pata del operario metida completa, el pie, ¿no es cierto?, dentro del patio espera, por lo tanto, obviamente no puede ser algo muy confortable para la vaca. Dos accesos, ¿no es cierto?, a la ordeña, perdón, salida, digamos. Fíjese lo que pasa acá. Bueno, no se alcanza a ver lo que es, pero aquí en la salida con estas piedras, aquí alguien hizo un drenaje probablemente, pero nadie se preocupó que las vacas, cuando pasen por acá, obviamente van a pasar sus patas arriba de estas piedras y obviamente van a terminar con problemas de podopatología, ¿no es cierto? O acá en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un pediluvio a la salida de la sala ordeña, en concreto, en muy mal estado en general, digamos. Aquí lo vemos, ¿no es cierto? La vaca tiene que entrar, ingresar, en un pediluvio que está angosto, está como estrecho, digamos, para una vaca, porque la vaca no alcanza a posarse completa, es un verdadero poquito de laberinto, tampoco es muy deseable. Fíjense acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos salida, de nuevo piso de goma, ¿no? O una salida muy bien, esto malo que esto es una pequeña pendiente, pero no importa, tiene un muy buen ranurado esto.
por lo tanto, en el fondo las vacas efectivamente no van a salir para abajo refalándose, ¿no? O sea, uno entiende que de repente hay que adaptar ciertas cosas a la realidad de lo que hay, pero en el fondo siempre tratando de buscar un cierto bienestar para los animales para que efectivamente no sufran ningún tipo de daño. Esta foto también tiene una muy buena foto en general, también tiene una sala de ordeña, también con piso de goma. A diferencia de lo que vemos acá, fíjense lo que es la estructura, que se está cayendo a pedazos, no se alcanza a notar, pero el piso en muy mal estado. Siempre somos bastante majaderos con los constructores, en el fondo en que hagan una muy buena calidad de concreto, porque si no, rápidamente el concreto se va y queda solamente la piedra, y la piedra es tremendamente dañina con la pata de las vacas. Acá hay una muy buena intención de colocar piso de goma, lo malo que le colocan esta especie de tope, para que no se corra la goma, obviamente eso es una verdadera aguja, ¿no es cierto?, para la pata de la vaca. Hoy día, idealmente, la mayoría de los pisos de goma, lo que vienen son con sistema tipo puzzle, se van, se van juntando uno al lado de otro, de tal manera que no se vayan moviendo ni se vayan corriendo, y la vaca entra bastante cómoda. Y a esto me refería, en esta foto de acá, con un piso de muy mala calidad. Esta sala probablemente tiene muchos años también, pero efectivamente esto es para nada deseable, ¿no es cierto?, en una operación, en una sala de ordeña. Aquí lo que nosotros normalmente recomendamos es que ojalá puedan dejar esto totalmente liso y después arriba colocarle también un piso de goma, y con eso tienen sala de ordeña para 10 años más, digamos. Pero esto siempre fíjense que ojalá nunca esté, digamos. En la estructura, ¿no es cierto?, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, cuando vemos las salas de ordeña, fíjense aquí cómo queda la ubre, significa que esta barra, que es la barra de poto, digamos, de las vacas, está pegando, ¿no es cierto?, en la ubre, bastante incómoda. Fíjense lo que pasa acá con este poste, ¿ya? O en el caso de esto, los comederos que están totalmente rotos, ¿no es cierto? Fíjense, esto es acero inoxidable, por lo tanto esto es un verdadero cuchillo, también evitar ese tipo de cosas. Entonces, en términos generales, cuando entran a hacer ordeña, si tienen la oportunidad, traten de fijarse en estos detalles. Si la vaca está cómoda, está bien posicionada, si no hay ningún fierro que se interponga, ¿no es cierto?, en el trabajo del operario, si los pisos están en buen estado, si es que, bueno, si tiene goma o no tiene goma, da lo mismo, en la medida que el piso esté en buen estado. Si tiene goma, siempre va a ser mejor, y por eso hoy día la verdad es que el tema del piso de goma se usa muchísimo. Nosotros hoy día, por ejemplo, vemos y tenemos muchos productores que lo que han hecho son caminos que van a los potreros que son de goma. Son verdaderos senderos, ¿no es cierto?, de 80 centímetros, con goma, ¿no es cierto?, 300, 400, 500 kilómetros, y por ahí mueven las vacas se mueven en fila india, y la verdad las cosas es que no tienen problema de cojera, no tienen problema porque no se le mete ninguna piedra, no tienen nunca mayores problemas, y ha cambiado mucho. Esos son senderos de concreto con goma arriba. Y ahí están, ustedes como lo pueden ver ahí con las vacas se mueven muy confortablemente. Y lo que decían antes, si ustedes tienen el cerco abierto y tienen el piso de tierra y al lado el piso de goma, las vacas se van a ir por el piso de goma. Eso es fundamental. Entonces, dicho eso, en el fondo, son las cosas de alguna manera que ustedes tienen que mirar cuando vayan a hacer la ordeña, cuando les toca, si algún día les tocará diseñar una sala de ordeña, son como las cosas básicas que deberían manejar para poder discutir o con el proveedor, o con el productor, o con quien sea, de tal manera de que puedan entregar ciertas bases para hacer la lechería mucho más funcional, mucho más productiva, mucho más eficiente, etc. Dicho eso, estamos terminando. Sí. Ya nos queda ahora, ¿cierto?, estamos en la hora, y ya entramos directamente en lo que es la sala robotizada, así que eso lo dejamos para tarde. Ok, ya, un poco retomando lo que comentaba, que del punto de vista, yo diría que de los diseños, y hoy día hay mucha más tecnología, más conocimiento, y se le da más relevancia a lo que es el espacio, la luminosidad, en fin, hay un antes y un después en las salas de ordeña antiguas, que como mostrabas tú son casi bocas de lobo, bajas, muchas veces estrechas. Hoy día uno se encuentra con estructuras mucho más amplias, con techos más elevados, con mejor ventilación, con menos murallas, con menos encierre de las unidades en términos generales.
y eso ayuda al proceso de ordeña de los animales, a que los animales funcionen de manera más natural. Y también en este contexto que tiene que ver con todo lo que es calentamiento global y estrés por calor, también permite que el calor se disipe más fácilmente y que los ventiladores y lo que uno ocupe para ayudar a atenuar el calor, también se disipe de manera más fácil, porque antes con esas salas de ordeña bajitas, que poco menos que había, si acaso 1 metro de la cabeza de la vaca al techo, hoy día son unos cuantos metros más arriba de la cabeza de la vaca. Entonces yo creo que hay cosas que se han ido dinamizando y que se han ido modificando, y probablemente los estudiantes ojalá tengan en algún momento la oportunidad de ver salas antiguas y salas actuales. Sí, yo creo que hay mucho más conciencia en el fondo de todo esto, yo creo que sí, totalmente, hay mucha más conciencia de cómo debiese ser, ¿no es cierto?, una sala de ordeña. Me acabo de acordar que le dije que viera una página que se llama everyplace.com. Sí, ahí está. Esa página, de repente, bueno, es una página de distintos tipos de diseño, de distintas cosas, digamos, puedo diseñar hasta una oficina. Pero en el fondo, si ustedes buscan y digitan de Laval, por ejemplo, le van a aparecer un montón de salas de ordeña. Y lo entretenido es que uno se mete y uno se puede meter a la sala de ordeña, la puede recorrer virtualmente, por supuesto. La puede recorrer, puede ver los distintos salas, características, etc. La verdad es que es re simpático para hacerse una idea cuando uno no puede ir al campo. Claro, afortunadamente hoy día hay varias instancias de lugares o de sitios web donde uno puede acceder a estas opciones tecnológicas de visitas virtuales, y de hecho de Laval propiamente tal tiene en sus visitas distintos tipos de sala de ordeña, pero cuando uno entra a la sala de ordeña también te muestran la estructura del alojamiento de las vacas, en fin, algunos comentarios acerca del sistema de alimentación, en fin. Hoy día afortunadamente contamos con esos apoyos, y creo que esos apoyos se han tornado de una manera bastante más frecuente, más numerosa, post pandemia, porque yo el año pasado buscaba cosas y me encontraba muy poco, y este año tengo 1000 veces más de lo que encontré el año pasado. Sí, de todas maneras, ¿no? Sí. Hoy día tú encuentras gente que anda haciendo tour por la sala, todo filmado, ¿no? Sí. Así que sí, desde ese punto de vista estamos súper bien. Bien, no sé, los estudiantes, aquí hay un chat. No, este es el nombre del lugar, Sí. es la página web que pueden revisar los chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta para el doctor Aceituno ahora, o si no se les viene a la mente, lo vemos en la tarde, si no. Parece que no. Están cansados los pobres. Sí, así un día, bueno, así es la vida, pues, dura. Y con las cosas hay que salir adelante como sea, pero la tarea hay que sacarla. Ya, pues si es que es así, vamos a parar.